video que verás a continuación dura aproximadamente casi 2 horas. Te recomiendo colocar velocidad por 2 y tener mucha paciencia. Creo que todo es muy importante. Deja tu like y comparte. Muchísimas gracias. Señores, señoras, señoritas, señoritos, amigos, amiguitas, gente del canal Live Empire Games, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Señores, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Yo creo que vamos a empezar por el Discord ya. Vamos a empezar por el Discord. Y ni siquiera sé que voy a llamar a esta guay de título, ¿no? Vamos a poner la reacción de mi video anterior. No, el video anterior se llamó Exponiendo Mafias. Ahora vamos a leer qué es lo que dicen ustedes. Que yo pedí, solicité evidencia, un poco más de evidencia, un poco más de texto, contexto, ya sea a través de sus comentarios. Que de una vez le digo, comenten nomás, comenten, argumenta, intenta argumentar. Si ven que me estoy equivocando, díganlo, pero díganlo argumentando. El primer huevón que insulte, o lo borro su comentario o lo baneo. Ya, así de simple, señores. Ya, a ver, en fin, a ver. Vamos a empezar por el Discord que hay acá, señores. A ver, el Discord, señores, la verdad, el Discord. A ver, video programado, estaré durmiendo cuando se estrene. Aquí dice acá, Mafias expuestas, RMT Warboss, ¿no? Ahí está, 26 de julio del 2025, estamos 29, esto fue hace 3 días. Entonces, señores, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que enseñarles? A ver, vamos a leer también en este video una cartita que nos han enviado acá. ¿Qué te llevó a la cama? Mi huevito revuelto con mi salchicha. Unos fans. Ya que dice acá, dame show como buen peruano. Este es mi correo de contacto Live Empire. Contacto Live Empire acá. Que está en el mismo Discord también. O también está. Creo que también está. No sé si YouTube también. No sé. Contacto Live Empire. Y nada, pues acá me envió una cartita, ¿no? A ver, ¿qué me ha dicho? Empezamos por esta huevada. ¿Qué dice acá? El enemigo de mi enemigo a veces es mi amigo. Vamos a leer todo esto. Y no lo he leído, señores. De esto de acá, señores, no he leído nada. O sea, si en algún momento empieza a insultar a mi hermano, yo lo corto, huevón. Ya, creo que lo corto, creo que lo voy a cortar. No he leído esa huevada. Entonces, el Discord también. A ver, luego lo siguiente que coloqué acá, vamos a empezar acá con algunos comentarios. O venir a la comunidad. A la parte de la comunidad, creo que primero, ¿no? Sí, a la parte de la comunidad. Acá estamos en la comunidad chequeando a ver los comentarios que están aquí. ¿Qué dice acá? ¿Cuándo es ese premium de un día? ¿Cuánto es ese premium? Este es el video de hace 2 videos, ¿no? Premium gratis ya. No lo sé, mano. Dijeron que iban a dar. Ya lo leí en ese video y coloqué la parte de anuncios. El mismo Albion Online dijo que iba a dar. No ha dado nada hasta ahora. Aquí está. Miramos esa huevada. Y quédense acá, señores, que esta huevada tiene para rato, ¿verdad? Esta vaina tiene para rato, ahí está. Anuncios Albion, ¿dónde está la huevada del premium? Dijeron por acá que iban a dar, ahí está. Ya, acá dice, ¿dónde está? Compensación del día, un día de premium. Ya, un día, ve, mano, son 10.000 unidades de foco que te sirve para una mesa o un par de camitas, pues, ¿no? Tier 8. Mira, le estoy dando datos que... Ahí está. Poco de profit para ustedes, gente, ya, qué buena gente soy. Ahora, si tienes 50 alters o 100 alters, entras con todos. Si es que entraste justo en esos días, ¿cuántos tienes? A ver, 50 por 10.000, ¿cuánto tienes? Ah, ahí está el foquito, gente, ya. Un poquito también acá le estoy dando de experiencia, ¿no? Un poquito de economía para todos, ¿no? Para que todos tengan ahí un poquito de cositas más para que puedan craftear. Pero en fin, regresamos a la parte de anuncios, señores. Regresamos a la parte de anuncios, ¿no? Otra cosa, antes de seguir acá, señores, también, no sé si ya lo dije, acá quien te habla, señores, no es un random, es un veterano que ya lleva 5 años con esta huevada. ¿Qué dice acá? 3 billones de silver, hermano. Mira, esta arma nada más casi 1 billón, mira, 950 millones de silver. 3 billones, 694 millones, 332, 130, y hay más cofres, otras cosas, amiguito, amiguita, que la verdad te hace caer, huevo. Total, será si todo lo vendo, más los humanos que tengo acá en neto, más lo que se tiene que vender en el mercado que no se ha vendido. Acá si se vende lo que he colocado, pasa acá el billón. ¿Ya? Entonces acá tendré algo de 8, 9 o 10 billones de silver, será, pero no sé. Por ahí ya, por ahí. Entonces, te hablo aquí un veterano, ¿no? El cual, bueno, pues me he especializado en lo que son facciones. Porque inicialmente, mis primeros días de Albion, prácticamente acá me utilizaron de esclavo. Aprendí cositas. Tuve así unas amistades, todas bonitas, todo chévere, ¿no? En este mapita Grave March. Pero la verdad pasa toda esa huevada, pasa el tiempo, pasan los años y me han pasado 5 años. Estamos ya llegando casi a
agosto del 2025, yo empecé creo en agosto o septiembre del 2020, en plena pandemia, pe mano. Cuando justo me nerfearon mi juego, mi juegazo, Drake and Sang Online, yo era feliz, mano, me lo nerfearon, lo malograron mi juego, sí, lo recontra malograron mi juego Drake and Sang, y bueno, me quedó tocar jugar Albion Online, que venía cada rato su publicidad, desde el año 2017. Entonces, Albion Online es una ya, toda esa hueva. Entonces, señores, yo luego dije, no, voy a hacer solo player, voy a tener algún día. Yo le dije a la gente de mi gremio, así se llamaba Exodus. Saludos a la gente de Exodus. Yo le dije a esa gente de Exodus, oye, hasta que yo algún día tendré acá mis 50, 100 islas. Entonces llegué a tener solamente 75, creo, no sé por ahí. Y nada, pues entonces diciendo, ya voy a ser millonario de esa forma, ya. Entonces, me sirvió bastante. Y luego también me entré a la vaina de las skins, ¿no? Que esta hueá de skin, ¿no? Bueno, en ese tiempo, cuando el premium todavía estaba 7, 8 millones de silver el premium. Contexto para que sepas quién soy, hermano. Acá también, ¿cuánta fama tengo? A ver, ¿cuánta fama tengo? Acá tengo 1.81 billones. Ahora, si en lugar de jugar facciones, señores, escuchen bien, yo me hubiera dedicado a otro tipo de actividad, porque las facciones lo utilizó más que todo para subir fama. Y la fama obtenida de esos tomos de conocimiento que te dan los puntos en su respectivo faccionador donde compras. Ahí el cofre, ya prácticamente lo compras. Yo tendría aquí 1.81 billones. Acá tendría algo de 6, 7 billones. Si toda esa fama fuera contable, pero no es contable, no te suma acá nada. Lo que sí es contable, ¿a dónde se suma? En los specs. Ya, entonces, hasta que yo tendría acá 7, 8 billones de fama. Imagínate, hermano, son 5 años, hermanito. No, pero no se cuenta, pues, lamentablemente. En cambio, otros ya entrando en contexto de lo que va, lo que se viene. Otros hacen ¿qué? World Boss, esta huevada aquí en Black Monastery. Y también, por ejemplo, este World Boss que se llama Death Rage Priory, ¿no? Esta hueva de acá, ¿qué se llama? A ver, ¿cómo se llama este huevo? ¿Cómo se llamará? Jefe de mundo, muerto viviente. Y sale, el jefe reaparecerá en 1 hora. Aquí está el otro World Boss y también hay más, pero vamos a enfocarnos solamente en este de acá, en el Death Rage Priory y en esta huevada en el Black Monastery. ¿Y en qué gremios? En este gremio de acá, en True Gentleman, esta huevada no. En True Gentleman y también en este gremio de acá llamado Sea Sky Fraternity, como quieras pronunciarlo, da igual, ¿no? Y también acá nuevamente True Gentleman. Entonces, pequeño contexto del video anterior. True Gentleman y Sea Sky Fraternity están aquí en el top, por ejemplo, absoluto de fama PvE, matadores de bichito, donde está como gremio. Ahí está, True Gentleman top 1. Y a ver, uy, no, ¿qué pasó? Ya lo pasó, ya. Mandatory también estaba ahí, ¿no? Pero Sea Sky Fraternity acá también. Top 2, ¿no? Esta semana, ahí está. Top 1 y top 2. Aquí están los dos. Entonces, debido a que al tal Jacob Liu, este huevón, este tarado, este imbécil de mierda de acá, ¿no? Colocó acá Report Live Empire, RMT, colocó esta hueva que dije, puta, ya, pues vamos a hacer un video, a la mierda. Hice entonces un video, el video pasado, el cual ustedes ya han visto. Y explicando unas cositas también así, a mi manera, a mi modo, como chucha a mí me da la gana, huevo. Así de simple, carajo. No, a mi modo, con lo que tengo ahí, lo que tenía ahí. No, eso fue lo que hice. ¿Qué más? Entonces, el video pasado vamos a complementarlo con este video de ahora. ¿Y qué nuevo tengo? O sea, ¿cuál es lo nuevo? Lo que ya acabo de mostrar. Ese correo de ahí que me enviaron, ¿no? Acá hice, ¿no? Esta guada de acá, ¿no? Este correíto, ¿no? El enemigo de mi enemigo, ese es mi amigo. Vamos a ver qué tal. Y también algunas cositas, comentarios y cosas que me han estado pasando por interno. Ojo, por interno acá en el Discord, por DMs. Hay bastantes cositas, vamos a leer, hasta llegar a la parte realmente bien brava, que tuve que incluso borrar, o tacharlo, mira, así de rojo, para que no se vea tanto, mano, ya, que justo vamos a complementar con esa huevada, esa porquería, esa basura que está ahí, con algo que dejé en este anuncio que está acá. Que lo hice el día 27 de julio, hace 2 días. Estamos 29, recuerden. Son las 00 horas con 23 minutos. A esta hora para mí es mucho más tranquilo hablar o hacer un video medianoche que hacerlo en el día, donde hay tanta bulla, tanta gente de mierda con su bulla, pues no. Vamos a empezar desde aquí, por ejemplo. Los comentarios. A ver, unos cuantos comentarios de acá.
¿Qué tenemos acá en YouTube, por ejemplo? La comunidad. A ver, ¿qué dice acá? ¿Cuándo es el premio? Ya respondí esa hueva. ¿Qué otra cosa más? A ver, otro comentario dice, ¿qué día ese premio en un día? Ya respondí. Acá dice, sí. Y si Sky Fraternity cobra 10 millones, dice, para entrar sí o sí a su gremio, te ofrecen en grupos de Facebook Full Fama, pero tienes que dar 10 millones a juro, quieras o no. Ahí está, entonces acá ya nos damos cuenta de que incluso en los grupos de Facebook, confirmado también, de este patita, un tal acá editor José, que también ofrecen los servicios, ¿ve? Y acá le respondo, mira, ve, y así. Yo empiezo así algunos comentarios a responder de manera sarcástica, ojo, así con un poco de sarcasmo, así medio, ya, para no estresarme, huevón. Algunos sí, algunos no, algunos sí, un poco serio. ¿Qué más? Acá dice, Abiel, por ejemplo, se dan cuenta, ¿no? Este, por ejemplo, está suscrito, ahí está, hace 6 meses, en cambio este huevón, no está suscrito, huevón. ¿Qué chucha espera para suscribirte, huevón? ¿Qué espera para suscribirte? No quieres suscribirte, huevón. ¿No te da vergüenza, huevón? Ver información, cagarte la risa, o estar así de chismoso, huevón, y ni siquiera te has suscrito. Es increíble esa gente de mierda. En fin. Así, ¿qué me dice acá mi causa? A ver, dice, jaja, esos de Sky Fraternity son tremendos malos. En su mapa siempre los matamos y somos 3 pochazos. Hablando de su mapita, de ese World Boss de ahí, ¿no? Tremendo pochazo, dice, bueno. Si somos 3 pochacitos, dicen, pochazos, ¿no? ¿Qué más dice? Así son, pues, le digo, ¿no? Aparte de mancos y malos, se remeteron, le digo, hace 9 horas. ¿Qué dice Luis Fausto? Dice, grande Live Empire, nomás que le va a Limhurst, pero grande. Viva Ford Sterling y va Live Empire. Gracias, mano, gracias. Acá está, le respondo así. De respecto al anuncio, ahorita vamos a leer nuevamente el anuncio. Regresamos al anuncio. ¿Qué fue lo que dije en el anuncio y qué es lo que puedo decir de ese anuncio? Vamos a ver, hermano. Anuncio importante, señores. Debido a la repercusión que está teniendo el inicio de la campaña para nerfear al World Boss implicado en temas de RMT y los posibles baneos, ojo, esa palabra es muy clave, posibles baneos de sus cuentas a esa gente, debido a los correos con evidencia para hacer analizar lo que vamos a hacer, vamos a ver qué es lo que dice ese correo, mano, vamos a ver qué es lo que dice. En otro video respecto a toda una red de RMT de mexicanos y colombianos, entre otros, debido a los mensajes que tengo en el Discord y que también coloqué en anuncios respecto a una posible, muy aparte, red de RMT, también una red de... no voy a leer eso. Haré un próximo video de todo eso y continuará la campaña. Advertencia, si crees que vas a salir beneficiado intentando reaccionar a mis videos siendo tú creador de contenido, ten cuidado, que si tu gente te ve defendiendo a gente implicada en esta red de RMT y la otra posible red en mención, cuidado nomás. Más información en anuncio de Discord, ahí está, incluso el link les he dejado. Agradecería si eres parte de las autoridades de tu respectivo país que vayas tomando nota del caso, como evidencia para futuros posibles juicios a estos posibles criminales. Y si conoces más de ellos, no tengas miedo en reportarlos con la debida evidencia. Entonces, señores, respecto a esto de acá, lo que tengo que decir es que, ya como lo dije también, ¿ustedes creen, señores, que acá no está metida la policía o inspectores, de ciertos gobiernos, o como rayos quieran mencionar, no sé, el FBI, Interpol, policía cibernética de cada mano? En estos Discord, estoy seguro, hay gente ahí metida chequeando, intentando sacarle hasta dónde rayos esta gente opera, ¿no? Por no decir otra cosa, por dónde opera, dónde está su búnker, por así decirlo, ¿no? Ya, para actuar ya con pruebas y evidencias y cosas. Entonces, señores, esto podría ser quizás apenas lo que estoy haciendo yo, la punta del iceberg, huevón. La punta del iceberg, huevón, porque en Discord, olvídate, todo lo que hay en Discord, amiguito, ya como alguna vez vimos con el Discord de los furros, ¿no? Los furros ahí, su madre, olvídate, solamente lo mencionamos esa vez nada más, ya en otro video, ¿no? Solamente lo mencionaba lo que había, imagínate, mano, cada Discord, mano, es todo un mundo hasta que abominable, huevón. Ya, abominable, huevón, o sea que debería incluso desaparecer, pero acá algunos, ¿no?, operan a través de muchas cuentas de manera anónima, hermano. Es un poco difícil, hermano, un poco difícil, pero en fin, señores, al final todo va a salir a la luz, ¿eh? Al final todo va a salir a la luz. Dice, no va a salir acá, no van a agarrar, no me van a agarrar, huevón. Bueno, en fin, entonces seguimos entonces acá, regresamos. ¿Qué más dice acá? Daniel Quispe 3030 dice, el real karma caza a tus presas. Bueno, ellos son los cazados, así es, muy bien. Me quito el sombrero, si la hace sería uno de los más grandes cambios de Albion. No te olvides este nick,
Taco 8 de frijol. A ver, ¿por qué me dice que no me olvide este nick? A ver, acá empezamos. Mira, cada vez que mencionen un nombre, vamos a revisarlo dentro del juego. Ya, entonces vamos al juego. ¿Quién es ese huevón? Ya, vamos a ver quién es ese huevón. Ya, recuerden acá, mira, mira, ¿qué es acá? Report Live Empire, ahí está, no, Report Live Empire RMT. Antes de revisar el nombre, ese huevón. Señores, yo le he dicho tantas veces en mi directo, huevón. El SBI, Sandbox Interactive, el soporte, huevón, en todos los idiomas, huevón. Sabe cuánto yo tengo, sabe cuánto estoy vendiendo, sabe cuántas cuentas secundarias tienen acceso a todas mis islas, huevón. Si me hubieran baneado, o tendrían que banearme, huevón, hace tiempo lo hubieran hecho. Ya, hace tiempo lo hubieran hecho, no lo han hecho, huevón. No lo han hecho ni lo van a hacer. ¿Por qué? Porque yo no vendo nada, huevón. Estas armas 8.4 no lo vendo a nadie por dinero, huevón. Todas estas cositas yo lo meto en el mercado y lo que hago también es subir specs, mano, de alguna arma que necesite o cualquier huevada. O hago mis sorteos así chiquititos, mano, dando cositas, mano. Cualquiera, escuchen bien, si tú ves a un huevón de mierda que está dando un mamut de transporte, un mamut de comando en giveaway, mano, esa mierda, repórtalo, huevón. Yo le diría, reporta esa huevada. Falso, huevón, totalmente armado, toda una pendejada, una rata. Así de simple. Ya. Entonces, en cambio yo, mano, la gente, todos estos huevones saben, huevón, han entrado. Es más, yo recuerdo cuando estaba gankeando, cuando estaba transportando, huevón, no sé, yo sentía todo así, que se metían a mi cuenta, me desconectaban, huevón, ¿no? Solamente para que me ganqueen, por joder nada más, huevón, ¿no? Yo escribí acá por el cual aquí 6, y acá le decía reconcha de su madre, qué chucha tiene mierda, huevón, etcétera, y así, ¿no? Así. Y le escribía, lo mandaba a la mierda, huevón, después, ¿no? Ya, obviamente después de haber perdido 20 millones, ¿no? Entonces, huevón, yo les envío correos reportando, más bien, huevón. Con evidencia para que ellos sean investigados. ¿A quiénes, por ejemplo? Lamentablemente a Uzi. ¿Y a qué más? Más que todo a Uzi. ¿Ya? Si cayó el Matayo, vamos a ver al Matayo después por ahí, ¿eh? Lo han mencionado también al Matayo. Uy, ahorita vamos a ver esa hueva. Ya. El Matayo, esas cuentas de acá, por ejemplo, mira, vamos a ver acá. Empezamos antes con ese huevón, empezamos con el Matayo, ya. A ver, vamos a ver su cuenta. Este huevón que parece está demasiado implicado, ¿eh? Y saca Lord Burger King, 5 billones de fama. Mira cuánta recolección, 31 millones. Mira el matador de bichitos, mira, 4.26 billones matando bichitos. Este también hacía World Boss, ¿eh? Este está baneado por 200 años, por ejemplo. Baneado por 200 años. Blacklist, 13 de diciembre de 2023, huevón. Ahí está. Ya, entonces este huevón, baneado vamos a ver ahorita. Entonces, señores, hagan lo que quieran, huevón. Intenten, no sé, hagan lo que chucha quieran, lo que crean. No van a poder banearme, huevón, ni cagando. Yo tendría que vender, o sea, desaparecer algunas cosas acá. Y ese huevón se va a dar cuenta, oh, chucha, vendió esta. Ah, ya, está haciendo RMT. Banenlo, listo. Normal. Así. Ahí sí recién, conchas. Pero mientras tanto, no. Pero en fin. Seguimos entonces. ¿Dónde me quedé? Entonces, vamos a ver el taco 8 de frijol, ¿no? Vamos a ver el taquito 8 de frijol, ¿quién es, huevón? A ver, taco 8 de frijol, dice, no hay ningún personaje, huevón. ¿Por qué no menciona entonces? No existe ningún personaje. A ver, el otro, Presillado 23, ¿quién es este huevón? A ver, no existe ningún. Entonces, mira, regresa, me está haciendo perder el tiempo. Entonces, amigo, tú, pedazo de mierda, que me está haciendo perder el tiempo, ¿qué dice acá? Yo, Senpai, dice que está haciendo perder el tiempo. ¿Ya? Coloco acá, ocultar usuario del canal. Ya, baneado, lárgate, con. Listo, baneado. Baneo el canal. Seguimos entonces. ¿Qué dice acá? Nunca te metas con... Ya, listo. Amén, hermano. Ya, listo, man. Bombardea de World Boss y sus guilds de SRMT. Ya, let's go acá. ¿Qué dice acá? Falta la vez que robaron 500 millones a Lucerna. Sin contar muchas cosas más, dice. Y acá dice Lucerna, dice, oye, Live Empire, sí, pero no dicen que hacemos RMT cuando los que hacen son otros poco a poco. Se destapa la verdad. Este comentario un poco medio sarcástico, así que no le tomo tanta importancia. Este de acá, medio pendeja. Es más, a estos acá, no sé, medio acá un Solimán F, ¿no? Poco a poco se destapa la verdad. ¿Quién será Solimán? Vamos a ver también. ¿Qué me dice acá? Solimán F dice, esto ya lo leí, la misma huevada. ¿Por qué ese chucha se repite? ¿Qué más dice acá? Un Carlos Colina 9166 dice que eliminen un 10% de fama para que así se larguen y dejen esa monopolización estúpida de creerse dueños de mapas de World Boss. Y que se les bajen los humos a muchos idiotas de ese contenido que no saben de PvP, pero hablan como si supieran solo por tener 100 millones de fama PvE y 10 millones de... Cierto, ya, eso sí es totalmente cierto. Tomamos nota, brother, le digo, ¿no? Uy, acá mira, ¿qué dice acá? Acá ya lo mencioné, señores, al señor de los furros, Daliues. ¿Qué dice ahí? Daliues colaboró con esos gremios enviando gente para subir builds a cambio de protección y plata para sus palomas asadas.
Deberían nerfear al World Boss, es muy absurdo el monopolio y negocio RMT y reportar las cuentas que se favorecen de este negocio, como Daliwes en su stream lo protege y los ayuda. Chucha, mano. Mira, ve. Ya lo mencionaron al tal Daliwes, ¿no? Ahí está ese huevón, ¿no? Y acá que yo respondo, uy, ¿cuándo no ese furro otra vez mencionado? ¿No? Ahí está, ya lo mencionaron nuevamente, señores, eso es algo que... Manos, yo ya lo he dicho tantas veces, yo si fuera el dueño de este juego, mano, hace rato me hubiera sacado a varios de estos huevones. Ya, hace rato, pero como no soy el dueño de este juego, ¿no? El huevón que hablará inglés, pues no, debe ser un grupito ahí. Ahora la pregunta es, ¿estarán coludidos, mano? Para no banearlos, para dejarlo que pase. Esa es la gran pregunta, ¿eh? Esa es la grandísima pregunta que ya llevamos tiempo nosotros acá. Llegamos así ya viendo, pues, ¿no? O sea, se debería haberlo baneado, nada, mano. Sigue la web, otra vez mencionados, ¿no? Ahí está. Dalio es mencionado, en fin. Robert Warak dice acá, también saca de los demás World, no solo de uno sería mejor video. Claro, o sea, en general algunos se estaban quejando respecto a esta huevada, ¿no? O sea, que yo hablé de unos cuantos. Hay tantos World Boss, huevón. Pero la huevada es que, o sea, un par de gremios o una alianza tiene el monopolio de esta huevada. Y ya hemos llegado incluso a una conclusión de que esos gremios están prácticamente buscando gente, la cual esa gente pague dinero para que sean bufeadas todas sus cuentas en specs y en fama y en huevadas, también a la par. Y a la par también sacan obviamente silver y loot, huevo de loot. Y lo vimos en ese video que ahorita vamos a ver, en video mi causa en inglés, huevón. O sea, hay gente que es tan estúpida, huevón. Es que no sabe, ya, perdón, mira, lo que voy a decir es un poco quizás sensible. No sabe inglés, hermano. Estamos en el año 2025, huevón. ¿Cómo chucha no sabes inglés, causita? ¿Cómo mierda, huevón? En el año, siendo el año 2025, no sabes por lo menos inglés básico, huevón. Para que entiendas. Incluso acá, en lo que es en este video, en el primer comentario fijado que está al inicio, debería salir al inicio del primer comentario, sale el link del video, que incluso vamos a verlo acá en el Discord. Ya, ese video que lo he puesto ya como 3-4 veces lo habré puesto en el Discord. Nada, ni mierda, no seas pendejo, pe mano. Hasta alguien de un colegio nacional, huevón, no sé, un poco de inglés básico lo entiende, por lo menos. Nada, pero ha habido gente acá tirando tanta mierda, huevón, por esa huevada. No solamente es un World Boss, son más. Ya, y revisen ese video también. Dice acá, Rex Storm dice acá, Albion Online es para entretenerse, no puede ser la mina de oro de personas que no han aportado nada al juego, sino solo destruir la experiencia de juego. Los que sí tienen derecho a sacarle plata son la gente que trabaja en el desarrollo y mantienen el juego, así es, vivo, con actualizaciones y contenido que tú como jugador no te abruma, así es. La gente que trabaja, mano, debería llevarse, ¿no? Pero acá esta gente aprovecha, que toda una huevada, toda una mafia. Pero acá quiero hacer un énfasis. Recuerden que el creador de este videojuego llamado Albion Online fue anteriormente un jugador de ganqueo puro de World of Warcraft. Eso lo hemos mencionado por ahí también, en un video por ahí. Que el huevón que hizo simplemente buscó así un crowdfunding, toda una huevada. Obtuvo como, no sé, $500,000, no sé, $200,000, no sé, $50,000, no sé cuánto dinero ha sido. Y empezó así a desarrollar el videojuego y se creó Albion Online, ¿no? Entonces, imagínense, hermano, alguien, un ganker, huevón, el dueño del juego, querrá ir la nueva gente por esa alineación. ¿Qué es lo que realmente hará, huevón? Falta que póngase a pensar que el dueño del juego, huevón, sepa de toda esta mierda y hace esta mierda y póngase a pensar que saca más dinero que todos estos huevones. Póngase a pensar esa huevada. Ahora, póngase a pensar también de lo que algunos huevones, que vamos a ver ahorita en el Discord, sea realmente uno de los, por así decirlo, allegados del dueño del juego, huevón. Por lo tanto, es inbaneable, huevón. Chucha. Vamos a ver esa hueva ahorita. Jodido, ¿o no? Jodido estamos haciendo. Bueno, ya vi que eres peruano y arequipeño, primer arequipeño que conozco que juega a León. Mis respetos, dice. Respeto, dice. Ya, está bien, pato. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ves acá? Desde el 2020 el server de Albion siempre anduvo mal. ¿Qué será? Mira, bastantes bots, ¿o no? Y eso que ya los han sacado varios bots. Pero se actualizan, pues la tecnología avanza. Lo que es, por ejemplo, la tecnología se multiplica cada 4 años, o sea, se duplica lo que es la velocidad en muchas cosas, ¿no? Ahí está. ¿Quién utilizó de aquí? Windows 96, Windows 98.
Yo empecé con el Windows 98, señores. Luego que salió el XP, el Windows Vista, no sé, otras huevadas más y huevadas, ya. Estamos ahorita con el Windows 10 y algo, Windows 11, no sé qué hueva, en fin. ¿Qué me dice acá? O seguro otros utilizan su Apple, ¿no? Su iPad, no sé qué huevas. Su iMac, ¿no? Bueno, no soy yo soy pobrecito, hermano, recuerden, no tengo esta hueva. ¿Qué me dice acá Rex Storm? Dice... Ahora, desviando un poco el tema, tú vas a ser el causante de la Tercera Guerra Mundial. El primer misil va a caer en... ¿Qué es esta huevada? En Perú, dice, pobrecito, se les ha caído su negocio de miles de dólares. ¿Cómo va a poder sobrevivir esa gente en este mundo cruel? Oye, ellos dejan de tener un plato de comida por causa de tu maldad, y se ríe. Esa gente tiene que aprenderse la de trabajar y dejar de estar arruinando la experiencia de mucha gente que quiere entretenerse y relajarse un rato jugando. Ya, bueno, sí... Tienes razón en parte. No, tienes razón, creo. No sé. Tercera Guerra Mundial no creo, man. No creo que sea tanto. No creo que tenga tanto poder, man. Imagínate, algo online, man. O sea, ni que esta hueva fuera Dota, huevón. Ni que esta hueva fuera Counter Strike, huevón. O el PUBG, ¿no? PUBG, ¿no? No, ni cagando, mano, esta hueva. Ni el GTA 5, que ya se viene el 6 también, ¿no? Entonces, man, es un juego chiquitito, mano. Seguimos leyendo los comentarios. Aún no llegamos todavía ni siquiera a lo que es la carta. Esta hueva va a durar bastante, así que este video, puta, olvídense, mano. ¿Cuánto durará, huevo? Seguimos leyendo los comentarios, a ver qué más dice. Otra vez Rex esto, analizando un poco. Ya nos vamos dando cuenta por qué el premium en Asia está más caro. Ahí está, mano. Toda esta hueva, señores, tú dices, no, ¿qué chucha te afecta a ti, mano? A mí me afecta, huevón. A todo lo demás sí que somos legales. ¿Por qué? Porque el premium va sube para subiendo, porque justo hay todo este negocio de RMT. Ya, toda esta mierda también de RMT. Dice acá, Boomcraft 18. No estoy al tanto de los gremios World, pero antes del nerf vi que pasaban los 13 billones de fama semanales. Ahora veo que apenas llegan a 6 billones. Ay, tape, mano. Mira. Este es un datazo, señor. Ya empezamos aquí a agarrar carnecita. Ya llegan a 6 billones nada más, XD. Como digo, no sé si será por el nerfeo o por otros temas. Ahí está, mano. Fue el nerfeo, sí, lo han nerfeado su fama. Ya lo hemos visto en el video anterior. Ahí está, incluso le pongo en un... Si es que no lo hablo, o sea, si tú solamente estás escuchando mi voz y no estás a veces viendo el video, mano, tienes que escuchar y ver, huevón. Este no es un podcast, parece que es un podcast, pero no es un podcast. Tienes que escuchar y ver, huevón. Porque a veces dejo ahí mensajitos, a veces sí, a veces no. Mensajitos ahí está que lo han nerfeado, ¿no? No, en fin. ¿Qué más dice Bunker? Dice, es la misma hueva. ¿Por qué chucha se repite, huevón? Está con buja esta hueva. Dice acá, Moroni 1337. Pero lo que dijo de Elder Sleep está cierto. Como puede un World Boss más difícil y con más riesgo calidad y dar menos fama que un Q3 de muertos vivos. Literal, no está mal. Claro que los gremios de World Boss hacen RMT, pero lo de la de fama no está equivocado el tipo. Sí, tiene razón. Así me gusta que me comenten, carajo. Yo que le digo, a esa vaina lo pasé relámpago. Me lo recetan bien. La cosa es que quería bufear al World Boss y con todo lo que sucede no tiene sentido bufear nada relacionado o no a RMT. Es un World Boss aparte de ese, por ahí lo mencioné. Le dije, sí. Quizá acá, claro, el tema de RMT estoy con vos, pero con vos, argentino o uruguayo será. Pero la de la fama fue mal dicho en el video porque no es rápido. Hacer esos 400 millones, hacer eso en una semana quiere decir que el tipo pasó como 14 horas todos los días en el contenido sin parar. Yo ya estuve en gremios de World Boss y mi máximo fueron 200 millones en una semana. Entonces, el tipo del hijo de experiencia nerfeado de los dos World Boss, Elder y AI, estos son como estos Elder, dice, vamos a ver, primero a terminar. Está súper bien dicho, ¿sí? Quiere decir un poco más de contenido, ya. A ver, mira, entonces vamos al juego. Vamos al juego. Esa huevadas es muy distinto, ojo acá, porque hay varias clases de World Boss, señores. Yo te dije, vamos a enfocarnos en esta huevada. Ya, y una vez, señores, tácticas de ganqueo. ¿Quiere ganquear estos huevones? ¿Quiere ganquear estos huevones? Mano, yo recomendaría unas 3 parties, mano. Porque están metiditos. Bien metiditos están acá. Yo te recomendaría, mano, unas 3 parties. O sea, con tu gremio, que es semi fuerte. 3 parties. Una en este mapa, otra en este mapa y otra en este mapa. Entran así a 3 parties. Una para acá, otra para acá, para acá. Se encarga de eliminar los scouts que están acá, los scouts que están acá, scouts que están aquí, ¿no? O simplemente entran con todo así, con todo, mano. Y cuando estos huevos, porque van a estar dando vueltas así como pendejitos, van a estar dando vueltas, ¿no? Ustedes vayan con una will, te recomiendo, porque a usted hasta que le va a dar duro bastante. Una will también que sea rata, mano, una will ratoncito, mano. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta que will, o sea, antes de entrar y toda esta huevada, ustedes van a entrar acá y se van a dar cuenta que will están llevando esos huevones. Para eso, previamente también les recomiendo que entren a esta huevada, al Smugglers.
Y ahí se equipen con una build así medio invisible, de mano, con un báculo que los bota y toda una huevada. Ya. La cosa es que no se mueran. Y así le maloran el juego, los agarran y ya está, hermano. Intenten llegar hacia ellos y ganquenlos, hermano. Ya, ganquenlos, ya está. Es una táctica simple. Pero en fin, estamos enfocados, regresando al tema de lo que estamos leyendo el comentario. Enfocados en estos dos World Boss. Ya, en este de acá, en el Black Monastery. Y en este World Boss de acá. En cambio, ¿de qué se está refiriendo el causa? Creo que esta hueva, Elder Sleep. Esta huevada, más que todo farmes y huevadita. Entonces esta huevada, la verdad, no sé, mano. No es tanta huevada. Este más jodido porque acá te entran un montón de farmers. Ya, quieren farmear esta huevada aquí alrededor. Y es bien fregado, bien jodido. Porque aparte acá, estos Elder Sleeps, ya estas huevadas se usan cuando a veces entra todo un hablo, imagínate. Todo un hablo enorme, huevón, así siendo su ZBZ, ¿no? Y si el cadáver ya, vamos al World Boss, mano, acá se van a sacar un montón de loot, huevón. Ya, si te están así solo un poquitito. Así que esta huevada prácticamente no lo hacen tanto. Hay mucho tráfico de gente en esta huevada. Entonces, se refiere al otro World Boss, bueno, esta huevada también, ¿no? Eye of the Forest ya, huevadas. No, pero estamos enfocados en estos dos World Boss. En fin, regresamos al comentario acá en YouTube. Mira, soy pobrecito, mira. Pobrecitos. Regresamos al YouTube y todavía falta la carta, todavía falta lo que es el Word, huevón. Que ahora ahí, mano, estoy que me guardo mis ojos también que me están doliendo ya. En fin, a ver, ¿qué dice acá? Ya, listo. Leímos ese comentario. Dice acá, Icarus, dice, y los de pibas, pero hoy suscríbete, huevón. No estás suscrito, mira, no sale su hueva. No está suscrito. Dice, y los de Vivas y Upside que hacen para tener tanta fama es que me da miedo entrar a uno de esos gremios de bolos y que me baneen por... Esa es muy buena, señores. Entonces vamos, señores, a esos gremios. Mira. ¿Se acuerdan de que yo mencioné al tal Achijos, ¿no? ¿Dónde está el tal Achijos? Vamos a ver. Absoluto. Fama PB. ¿Dónde está? Esta semana, la semana pasada. Ahí está, mira. Pibas, Achijos. Este huevón también hace World huevón. No hace HCE. Hace World este huevón. Vamos a ver acá, asesinatos. ¿Dónde está? Migay, ahí está, Black Monastery. Entonces ahí está, mira, Black Monastery, World Boss también hace este huevón. Y chequen, señores, sus builds. Cuando ustedes acá lean Black Monastery, quiero que chequen la build de todos estos huevones cuando diga ahí Black Monastery. Ya. O el otro mapa donde está el otro World Boss. Chequen qué build lleva, mira. Chequen cómo están vestidos. Para que ustedes les hagan el counter, hermano. Les hagan el counter de esos huevones. Y cómo se mueren también. Ahí está. Chequen, huevón, ahí está. Al tal chico, mira. Mira, qué raro, ¿no? Mira, solamente 3, 4, 5 muertes. ¿Por qué solamente 5 muertes? Asesinatos, mira, por tan poquito me sale, ¿no? Naquecito, mira, toda esta gente. Entonces, ustedes vieron en el video pasado que yo mencioné a varios. Así, esto huevón. Ahí está, mira, chicos, Naquecitos, Empireo, Veganberry, Hydra, ¿no? Medusa 60, ¿no? Mira, todos estos huevones, mano. Culerín, Mango Sensual, y así, mira, toda esta huevada, mano. Trullelde, man. No, que no, la verdad no creo que sea HCE o esta huevada. Mira, si tú ves acá pibas, ya que mencionaron a pibas y a Upside, si dice pibas, huevón, ¿por qué creen que dice pibas, hermano? Quiero que ustedes analicen. ¿Por qué creen también? Chucha, por algo, ¿no? Mencionaron por ahí el africano. Vamos a ver lo que dice el africanado, mano, gente. Ahorita vamos a leer, ¿ah? Ya mencionamos al tal US. Y ya mencionamos, y vamos a mencionar ahorita, vamos a ver lo que dicen del africano, hermano. Entonces, señores, Upside y Pibas, señores, acá no se salvan, huevón. Ya, también los menciono, tengo que mencionarlos. En fin, regresando a su comentario, seguimos viendo. Ya quiero llegar al War, ya quiero llegar al montón de comentarios acá. ¿Qué más dice acá? Rainer Seña YouTube dice acá. No entiendo si es hated o que no entendí tanta quejadera porque se quejan de lo de pelear War. A mí, imagínate, huevón. Que un tal ahí está Renecer en YouTube con una huevada, una capucha, así todo puta, no sé, especial, huevón. Comenta algo así. Se dan cuenta de la ignorancia, huevón, de la gente, huevón. Se dan cuenta de lo estúpidos que son. Mira, acá yo de buena gente, ¿qué le digo ya? Hola, ¿qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? Le digo XT, huevón. Para no renegar en ese momento, pe mano, tengo que responderle así. Ya. Y vieron otros comentarios parecidos que eso sí los eliminé, huevón, los borré o los bloqueé esos huevones. Porque ya demasiada paciencia no tengo. ¿Qué me dice acá? ¿Qué dice acá? Jaja, no sé. Yo hago World Boss, pero lo hago. Ay, tape, mano. Acá dice, mano. Yo hago World. Entonces, el huevón sabe. El huevón sabe lo que chucha estoy hablando, pero quiere trolear, pe, mano. No, qué imbécil, huevón. Increíble, huevón, ya.
Luego, para maciar mis demás cosas, Albion es un juego en el que jugar con un equipo que sepa hacer las cosas o enseñarles a hacerlas beneficia a uno porque avanza uno rápido. Y si hay algún gremio rata, algún gremio... Ya, esto, señor, está perfecto. Esto está bien. Nadie dice nada que eso está mal. Las huevadas, cuando estos huevones hacen su World, y todavía incluso... me acusa, ¿no? De hacer RMT cuando estos huevones, según todo lo que estamos leyendo, ya viendo acá toda la huevada, y el video también que está en el inicio de este video de acá, o sea, mafias, y también en este video que estoy haciendo, lo voy a colocar en el primer comentario, maldita sea, de mi causa en inglés, expone cómo hacen el monopolio, así como hacían el monopolio de los spots de crafteo en Royal, y desarticulamos toda esa mafia. También hacen la huevada de monopolio de World Boss. Ya, la misma huevada, la misma mierda, huevón. Entonces parece que no le gustó, Pepa. Si tú lo haces legal, todo bien, perfecto, hazlo, huevón. Pero si ya tienes el monopolio y estás ahí todo el puto día, todo el puto día, chucha, Pepa. Entonces revisen también ese video, mano. Revisen que está en inglés. Bueno, tienes que saber inglés, hermanito. Tú sabes inglés, puta. Ya hablé esa, huevón. A ver, ¿qué más dice acá? YouTube dice, no entendiste nada del punto del video. Ahí está. Vamos a ver qué dice acá de Troy. Que lo entendió, dice. Él está exponiendo a la gente que vende Silver y cómo lo hace, que es dominando el mapa de World Boss sin dejar que otros lo hagan. Él no está en contra de los que hacen así, correcto, sino en contra de la gente que se aprovecha de su masivo control de esa actividad generando RMT, cosas que es ilegal. Motivo suficiente para que sean baneados. Así, toma tu corazón, man. Así es. Tu corazoncito, no, ¿por qué corazón, huevón? No hay otra cosa acá, bueno, en fin, tal. Corazón, man. Acá la pone YouTube. YouTube también medio especial esa. Madre. ¿Qué más dice acá? A mí me llega. Madre, ¿qué dice acá? Otro comentario dice. ¿Qué dice acá Brian de la Cruz? Dice: a mí me da el pincho, solo quiero que remuevan el capeo de IP en todos los mapas del continente Royal. Eso ya es lo que es zona segura, pero ya se hace fregó eso, esa huevada, lamentablemente. XD me arriba nada más, sí, lamentable, ¿no? Es que este seguro tenía su arma 8.4, todos sus 8.4 con sus amiguitos 8.4, eso tema otro video, mano. Ya, pero pobrecito, mano, ¿no? Pobrecitos. ¿Qué más? Yo me apunto para ir a diviarlos con mi gremio, ya que ya los reportamos a todos. También hay que ir a hacerle este Terry SH en una mano. En una mano. Vamos a ver el juego. Mira, a ver. Lo que también, si hay un gremio legal por ahí, gremio legal, no sé cuál, o sea, encontrar un gremio recontra legal, mano, es bien difícil, pero debe haber quizás por ahí. Yo les recomiendo, mano, así es, mano. Tienen que macear, tirar ataque, mano. Yo cuando vea, mano, que acá están que le tiran ataque, ¿dónde está? Black Monastery, ¿no? Ya. Black Monastery, acá tienen que tirar ataque, huevón. Acá. A Nothing, ¿ya? A Nothing, Gear, tienen que tirarle ataque. Tienen que atacar ese territorio. Pero lamentablemente, acá vamos a ver quién va a defender a estos huevones de True Gentleman. ¿Quién va a defenderlo, mano? Ya. Cuando tú ataques, cuando el gremio que venga aquí a atacar a Nothing, y viene el gremio a querer ayudarle a esos huevones en ese Terry, ¿qué quiere decir? Esos huevones están coludidos, mano, con el World Boss. Así de simple. Así es, yo lo pongo así en una mano. Así yo lo pongo de simple en una mano. Si viene un gremio así recontra legal, no sé, por aquí, por ahí debe haber algo bonito, una huevadita, un gremio, mano. El gremio Esperanza, huevón, la luz de Cristo, huevón. La luz de la esperanza. Viene acá un gremio, mete ataque acá y luego imagínate TLM, Upside, Piba, huevón, puta, todo de acá, huevón, vienen a ayudarlo ese huevón. Entonces ya, mano, puta, RMT, manito, mano, nada. La misma hueva acá también, mira, la misma hueva. El gremio que viene a atacar acá, por ejemplo, ¿dónde está? Esta hueva, ¿dónde está? Ya me perdí, huevón. Vamos a sacar esta hueva. Ya me perdí, mano. ¿Dónde está, mano? Acá está, por aquí. Acá está. Ya. Este es el mapa. Gravemount Knoll. Ya. El gremio que venga a atacar acá, Gravemount Knoll, ya. O los gremios que van a atacar y quedan ahí, acá hay a pelear, toda la huevada, ¿no? Y no sé, vienen acá a defender. No sé, vienen nuevamente TLM, Upside, Pibas a defenderlo, huevón. Puta, olvídate, mano. Te das cuenta, ¿no? Entonces, señores, se dan cuenta que yo no tengo bandera, huevón. Yo no tengo bandera con nadie, huevón. Ni con los furros, ni con Pibas, ni con APSA, ni con ETLM, ni nada, huevón. A mí me da el huevón yo haber ganado la guerra con Kool ID contra los furros. Si es que no, este gremio está medio pendejo. Acá viene otra anécdota. Yo cuando estaba en Kool ID, cuando sacamos el top 1, la season pasada, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está el mapa? ¿Qué mapita? Aquí, este mapita que está justo al lado del Black Monastery. Acá estábamos colocando el HO de True Gentleman.
Imagínate, huevón, colocando el HO de True Legend, mamá. Yo dice que ¿por qué, huevón, estamos colocando esa mierda ahí, huevón? No, cuando todo debería ser, todo lo rojo debería ser matarlo, huevón. Entonces ahí había un negocio y justamente ahorita vamos a ver el Discord, huevón. Espérense, ¿eh? Vamos a ver el Discord de los huevones y con los nombres, huevón, de la gente que está ahí metida, huevón, de QLAID, sus líderes, los líderes del gremio de QLAID, huevón, los líderes ahí, que apañaban toda la hueva del World Boss y obviamente el RMTP, mano. No, yo lo digo, el RMTP. Ahorita vamos a ver, mano, o sea, tranquilo, mano, tranquilo, mira, soy pobre, mano, pobrecito, weón. Vamos a ver, con calma, weón. Espero que aguante, mano. En fin, ya le respondió ahí a mi causa, ya está. ¿Qué más dice acá? Ya le hemos leído eso de acá. ¿Qué más dice acá? El policía de Albion, tanto bueno, mi rey, dice acá, es Chile. ¿Cómo le digo? Sí, mano, ¿qué está pasando, weón? ¿Qué te llevó a la cama? Mi huevito revuelto con mi salchicha. Eres un gaitú. Y acá nuevamente, premium gratis para todo lo que ya. ¿Qué me dice acá? Esos son vendecuentas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Por qué hacer todos los días World Boss es aburrido? Aparte de toda la plata que sacan, seguro que venden Silver también 100% que estoy. Así es, mano. Así es, mano. Así es. Hay gente de mierda que dice, no hay pruebas, huevón. Tan difícil es ver lo que ya mencioné, huevón. Lo que estaba enseñando, huevón. Tan difícil es, huevón. ¿Cómo que no hay pruebas, weón? Es gente de mierda, weón. ¿Qué más dice acá? Ellos son vendecuentas, ya le hemos leído esta weón. Terrible lo que va a suceder, revisa tu corazón. Ya, mira, Tasha de los Backyardigans me respondió, weón. Me respondió Tasha, me mandó mira, ya, hasta los dibujitos, weón. Ya llegaron los dibujitos. Mucha su madre, weón. Ya se cagaron todo, weón. Escuchen bien, cuando llegan los dibujitos, weón, esta weón se prende, weón, ¿verdad? Olvídate, mano, los dibujitos, o sea, son los cinco jinetes del apocalipsis, weón, los dibujitos. Nada que 4, son 5, yo diría 6 incluso, ¿verdad? En fin, weón, ya ha llegado, mano, ya, entonces, Tasha de los Bayardigas, mano, este ya es el fin del mundo, ¿verdad? ¡Ta madre, weón! ¿Qué más dice? ¿En serio, demencia? ¿Por qué no habla de lo verdadero? Mano, ya ha hablado, weón. ¿Tú crees que le dije acá? Yo hablo de todo, no tengo... Ahí está, le respondí, pero nuevamente, otro like. Ya. Yo hablo de todo, huevón, ahorita. Ya hemos mencionado el tal del US. Vamos a mencionar ahorita a Africano. Vamos a mencionar a Chad Van Man. Vamos a mencionar a Ares e incluso a Ripley Sullivan. Vamos a mencionarlos ahorita más adelante. Y una parte bien grave, ya. Esa hueva sí viene en la parte grave, huevón. Esa parte sí va a ser brava. Que ven acá, debería investigar los PJ nuevos que suben fama de manera repentina porque estoy seguro que está. Es así, incluso hay PJs que suben así de golpe, pero de golpe, en 600, 700 millones de fama, como el tal Achijos, y luego ya no suben, se quedan ahí, o sea, se suben de golpe. ¿Por qué? Porque en ese momento ahí han bufeado una cuenta han bufeado por ahí y se la han dado a uno de sus amigos o la han vendido por ahí esa cuenta. Ahí está, mano, aquí está, mano, ya está, ahí está. Suben fama de manera repentina porque así es. Sube la cuenta un billón de fama. Imagínate cuánto estará vendiendo una cuenta con 1 billón de fama y ciertos specs, ¿no? En ciertas armas. La venden. ¿No? La venden, ¿cuánto la venden? A $100, $200, $300, man. La cuenta. Entonces, ahí está el negociazo, mano. ¿No? Ahí está el negociazo. O sea, y luego cambian de IP, ¿no? Pero como estos huevones usan VPN, toda esa huevada, entonces es bien difícil, mano. Nada. Ahí ahí aquí yo le pregunto al SBI, ¿cómo ustedes van a hacer esa huevada? ¿No? ¿Cómo van a buscar todo lo que son los protocolos, ¿no? Traquearlos, no sé, como chucha sea, huevón, porque yo no soy ingeniero informático, ojo, entonces, toda esa huevada, ¿no? ¿Cómo van a hacer el tracking de esa huevada? Es difícil, ¿no? Deberían saberlo, pero con VPN, no, puta, peor todavía se están metidos gremios de China, huevón. Los expertos en ataques de DOS, ¿no? Y me dice, préstame tu feria, güey. También, no, mi feria es mía, güey, soy pobrecito. El hijo del Brian dice, primero se cae el mundo que hacer RMT, dice, se cae el mundo que hacer RMT. Ya acá le respondí, ¿no? Cada directo que hago siempre digo, si yo dice, ahí ese ya respondí hace un rato, ¿ah? Hay esta hueva, un huevón pro algo. Ahí está, sí, mira, agrego. Hay un huevón tal pro algo, español, baneado por hacer RMT, por gracioso y por especial. Yo, peruanito, no necesito hacer esa huevada. Mano, yo soy peruano, mano. Oye, ayer fue 28 de julio, huevón. Felices fiestas patrias. No sé si decir felices fiestas patrias, la verdad. Pero ese huevón español, ya, a ese huevón lo han baneado por hacer RMT, mano. A mí no me van a banear porque yo no hago, mano.
Esa es la gran diferencia. Hace tiempo me hubieran baneado, no me banean, huevón. Porque no hago, pe mano, así de simple, yo no hago esa mierda. ¿Qué más? Luego vino incluso un huevón así, diciendo que Maga te ha puesto en lista. A mí qué chucha reconcha de tu madre me importa una mierda si es que Maga me puso en lista negra. ¿Qué chucha me importa a mí, huevón, de que me haya puesto Maga, huevón? Imagínate, Maga que me ponga. ¿Qué chucha me importa a mí? Repito, la concha madre que Maga, Make Albion Great Again, me haya puesto a mí en lista negra. Ay, qué chucha me importa, huevón. Ahorita vamos a ver, hermano, Maga, ahorita vamos a ver los amiguitos de Maurita. Espérense, concha de su madre. Uy, ahorita, mano, lo que vamos a ver, huevón. Estamos terminando, ya estaba los comentarios. ¿Qué dice acá? Lo peor que no hay gremio fuerte por esa zona y los pendejos se aprovechan porque martillar eso es súper fácil, pero nadie los tiene en la mira. Solo queda tirarles a punta de reportes. Ya, hay que reportarlos nada más, hay que reportarlos, a sus alters, sus cuentas, todos los scouts, señores. Miren, acá, regreso a esta hueva. Regresamos acá. Yo le dije en el video pasado, señores. Yo le dije, ¿dónde está? Así es que ahí está. Yo le dije, estos huevones de CSky utilizan estos otros gremios así chiquititos como scouts. Entonces, por ejemplo, la Marrón Gang, huevón. La Marrón Gang, ¿no? Captain Timo, los colocan ahí como scouts. Ese huevón, al scout le da silver dentro del juego. Entonces todo recontra ilegal. Pero ahora que imagínate que el soporte se dé cuenta, chucha, tú estás haciendo aquí scout para el World Boss, supuestamente todo legal. Imagínate que en algún momento el soporte banea algunos huevones de Marrón Gang y banea algunos huevones de Captain Team o los otros huevones acá que no son CSky, que tampoco que no son de True Gentleman. Banean así, lo banean porque estás ayudando ahí a esa huevada, ¿no? Estás ahí de scout, ¿no? Cuidado, huevón. Si tú eres ese gremio, amiguito, amiguita, ya, ahorita vamos a ver, hay una pelea de amiguitas por ahí incluso, ¿verdad? Amiguito, amiguita. Te estás ahí haciendo esa huevada, mano, y tú ni siquiera estabas enterado y ahora recién ya te enteraste, huevón. Ten cuidado nomás, ¿no? Ten cuidado nomás hacer esa huevada. Regresamos a Cerita terminando de leer los comentarios que están interesantes. A ver qué me dice por acá. Vamos a ver qué tal. Dice acá, ¿cuál nerfear World Boss? Si ese contenido es dificilísimo de hacer, dice. Chucha, mira, o sea, qué difícil, weón. No creas que esa gente que hace RMT la tiene fácil con el World Boss. Todo el mundo se pelea todos los días por el World Boss. No se pueden poner la H2 en ese mismo mapa. Y eso hace como mínimo 5 gremios pelean al mismo tiempo por el World Boss. Aunque esos sí, ojalá van los que andan haciendo RMT con eso. Ya, eso está bien. Bueno, está bien, lo dejaste comentar, me gustó. ¿Qué le dije acá? Sé lo que sea, mi gente, yo le vamos a su huevada, o Lucerna, si vas a hablar, acá el de Lucerna está hablando huevadas, pero no de Lucerna, ¿no? Vas a hablar, deja de hacer WPS, bueno. Hermano, o sea que hace nunca me ha caído también, siempre hago Gustavo Tomuneo anti-RMT, pero yo como jugador de World Boss, déjame decirte que perdemos 300 millones al mes, que no existe guerra limpia, que gremios disbanden y peleen todas las semanas, por ejemplo. Pero la huevada es que todos los días, y ahorita incluso, mira, mira, tú tienes, no me das con pendejada. Ahorita, por ejemplo, vamos a la mierda, vamos ahorita a hacer esa huevada. Vamos a hacer de una vez. Vamos a ver quién está ahí. Dai. Sí. Hogar. Ya, para ver esa mierda. A ver, dice que no, que hay muchos gremios peleando el World Boss y toda la mierda. A ver, si fuera cierto lo que tú acabas de decir, amiguito, que tú estás ahí con otros gremios y toda la huevada, vamos a ver, vengo para acá, compro acá, nivel 5, coloco acá, nuestra montura, ya, este caballito caquita de 100k, no vale ni mierda. Vengo, agarro mi caballito blindado, vengo por acá. Si fuera cierto, entonces acá ahorita en estos momentos, a menos que estén asustados, a menos que se hayan asustado de verdad, huevón. Nada, a menos que estén, porque todo lo que ahorita. Mira, ¿qué es esto? Un alter acá. Ya. No, vamos a ver. No debería estar entonces acá, sí, Sky Fraternity, me mando. Ya. Como parte del video, me mando. Vamos a chequear, a ver. ¿Qué hay ahorita? El World Boss sale dentro de ¿cuánto vimos? Dentro de 53 minutos. Bueno, todavía falta dentro de 53 minutos, o sea, no hay nada. No sé, o si ya lo habrán hecho, no sé. Entonces acá no debería estar sí Sky Fraternity ahorita, no, pero prácticamente las veces que hemos entrado los hemos encontrado, incluso en ese video que estaba haciendo ahí, ¿no? Ese video que estaba haciendo ahí estaban de scouts y toda la huevada, ¿no? Ahí está, oye, vete a la mierda, huevón, ¿no? Vete a la mierda, huevón. Ese comentario, señores, denle dislike, huevón, denle dislike a ese comentario de mierda, no sé si borrarlo,
No, ahí está, pero acabamos de ver. Monopolio total, huevón. Nada. Me acaba de decir incluso hola todavía. No seas pendejo, imbécil, huevón. Acá deberían haber entonces más gremios y toda la... No joda, huevón. Eres un especial, huevón. ¿No? Eres un pendejo, huevón. ¿Dónde está huevada? Y acá coloco... ¿No? Qué huevón, mano, gente. Los señores se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta, pe, gente. Ya, a la mierda, huevón. Entonces regreso a seguir leyendo. Dice, la verdad no entiendo mucho de las palabras que dicen en el video XD. Yo solo juego y empecé subiendo armas matando monstruos del mapa de zona negra. Y así tengo 1.1 billones de famas. Después 200 millones de artesanía, 25 millones en recolección y 50 millones de PvP 1 versus 1. Fácilmente me confunde con... No, huevón, no seas estúpido. No seas imbécil. No seas imbécil, huevón. ¿Cómo se te va a confundir? Según ahorita lo que acaba de decir, huevón. Y acá le digo, acá le respondo. ¿Cómo se te va a confundir con uno de ellos? Es que no has revisado el ranking semanal de fama PvE. Todos los que están, los que he colocado ahí son de ese ranking y tú ni figuras ahí, huevón. Huevón. ¿Ah? Dios mío, huevón, esta gente, huevón. ¿Dónde está ese ranking? Lo que acabamos de ver hace un rato, ¿no? Lo que acabamos de ver un rato, ahí está. Esta semana pasada, ahí está, mano, Archijo, ahí está, todo huevón, Archijo, ¿no? Dice, no, este piba no lo voy a mencionar, ahí está, este huevón, World también. Ya, Dios mío, ya, regreso, señores, ya. Sigo leyendo, acá, ¿qué más dice acá? Ahí dice, ahí también algo llamado 8 tacos de frijol 8, mira. Ya le han baneado la cuenta como 2 veces y por robar a un gremio llamado Ethereal. Ya se remete para pagar los garrafones de agua que tiene que subir a su cerro. También cabe mencionar que le regaló unas máscaras espectrales a alguien pensando que era mujer y resultó ser un tipo. Está usando una nueva cuenta que se llama RMT. O sea, mira, otra vez, mira, si vamos a chequear a ver estos nombrecitos. Si es que me está haciendo huevada, lo voy a banear, huevón, del canal. Ya, vamos a ver. Vamos allá que me está mencionando hay algunos huevones. Vamos a ver. Invitación a un tal RMT Hunters, ahí está. RMT Hunters, ahí está, mano, 1, mira. Oh, este sí está bien, ¿ah? ¿Qué dice acá? True Gentleman, mira, mano. 1, acá está. ¿Qué está, pe, mano? Última, 27 de julio. 27 de julio. Ah, mira, entonces, ahora sí ya parece buena información. ¿Cuál es el otro huevón? ¿Cuál es su nombre del otro huevón? Dice 8 tacos de frijol. Este parece que lo han borrado, sí. A ver. Ahí está, mira, el 8 tacos de frijol 8. Todo perfectamente balanceado, mira. ¿Qué pasa? ¿Se ha salido? Ethereal. No, sí dijo Ethereal, ¿no? Ahí está, Ethereal. Otro también acá. ¿Será, señores? ¿Ustedes qué dicen? Señores? ¿Será o no será? Yo que les vi, entraría a sus cuentas y checaría cuáles son, en dónde dejan toda la huevada, ¿no? Estaría revisando, más todos estos huevones, ¿eh? Si hay gente lesbiana ahí viendo esta huevada, este video, chequen ahí. ¿Qué más dice acá? Ya, leímos esta huevada. Bufeen las estáticas, o sea, bufea significa aumentar lo que son, lo que te dan la fama de las estáticas, ¿no? Está bien, ¿no? Es una muy buena propuesta, ¿no? Deberían hacer las estáticas, bufearlas un poco, ¿no? Para que diversificar lo que es la fama, no solamente que los World lo tenga, porque es fácil, hermano, ¿no? En cambio en estática te entra un grupito, mano, y ya es un poco más jodido, más difícil, ¿no? Por eso las estáticas deberían ser bufeadas. Muy buena propuesta. Mandatory es mejor que esas weas. Es el único gremio de World Boss que hace ZBZ y defiende sus deberes sin ser rente. Mandatory sí, creo que sí. Creo que sí. No sé si hará RMT la verdad, pero bueno, pues si lo dice acá Yomar Guacho. Yomar Guacho. Está bien, listo, está bien ya. Uy, señor, ahora acá se viene, señores, la guerra de féminas. Acá se viene, señor. Esta es una de las partes más bravas de acá del video. ¿Qué dice acá? Ese Catán es un sim que hace RMT solo para comprarle nitro a las chicas de Sea Sky y True Gentleman. Sobre todo le regala cosas a una tal Oriana. Esta de acá parece ser la Oriana. Y encima acosa a mujeres en el Discord de reclutamiento con la excusa de dejarlas entrar al mejor gremio World Boss. Yo fui una de sus víctimas. Cero vergüenzas ese tipo. Acá mira, bastas. Parece que es una chica Catán. Y Catán, ¿sabes a quién le dicen? Al tal Morntex. Este huevón de acá. El tal Catán, según lo que vamos a leer, y todavía no hemos leído esa parte, pero yo le voy a dar de una vez un pequeño spoiler. Es este huevón. Vamos a ver si es que se la puede agregar. Dice, la invitación ha fallado. Este jugador ha alcanzado el número máximo de amigos y no puede aceptar más solicitudes. Chucha, todavía con sus propios salters ha invitado, ¿no? Se ha hecho invitación, chucha, ¿no? Ahí está. El tal Morntex. Ya, señores, es uno de los... A ver si lo encontramos por acá. Vamos a ver si lo encontramos por aquí.
de los implicados en esta huevada. Lo ha mencionado bastantes veces ese huevo. Pero bastantes veces al tal Morntex. A ver, Morntex por aquí debería estar, mano. Vamos a ver. ¿Dónde estás, Morntex? Por aquí estarás. No estarás. Tal Catán Morntex, ¿no? Vamos a ver por aquí. Pibas, ya acá. Vamos a ver. Si está o no está el tal Morntex. Vamos por aquí. Bajamos. Nada. No encuentro nada. El tal Catán, mira esa acusación grave. Lo que hizo ahí, fuerte. La flaca lo que dijo ahí, fuerte, mano. Imagínate, ¿no? Imagínate, huevón. O sea, aparte de ser un posible... Eso vamos a mencionarlo después. Ahorita, señores, ahorita me estoy guardando para broche ahora lo último, huevón. Esta semana, absoluto. A ver, absoluto. 14 billones acá. Vamos a bajar aquí, absoluto. Ahí está, mira, aquí está. Morntex Pivas, ¿no? Ahí está. Rat Slayer, inglés español. Ahí está. Aquí está este huevón, mira. Puesto 19, absoluto de fama PBE. Mira, mano, de Pivas, está en Pivas, huevón, mira, huevosita, está en Pivas. A este huevón lo han acusado de varias cosas. De varias cosas lo han acusado este hijo de puta. Yo también lo voy a acusar de otras cosas también. Ya, ahorita lo voy a acusar también de ciertas cosas. Yo personalmente ahorita lo voy a acusar de algunas cosas. Ya, ahí está, mira, acá está este huevo. Ya, mira, puesto 19, fama total, fama PB, en fin. Ya lo tenemos ahí. Seguimos leyendo y ¿qué es lo que dice acá? A veces aquí dice fuertes declaraciones. Tomamos nota de la policía cibernética. Yo le coloco acá, mira. Bueno. ¿Qué dice acá? El LEN 8875 dice: ¿cuántas mentiras en tu comentario? Mira cómo lo defiende al Morntex, mano, al Catán, al Morte. Uy, mano, cualquier huevón que se atreva, huevona que se atreva a defenderlo ese huevón, pasa a perder. ¿Qué me dice? A ver, jamás me compraron un premium por ser mujer. Es más, a ninguna chica le dieron tal beneficio, chucha. Como siempre les arde que haya gente que juegue mejor y entienda mejor el juego. Ya quiero ver bañada mi cuenta como dice el tipo este. Mira, el tipo este todavía se atreve, ¿verdad? Parece vieja, dice. Concha de su madre. No, la tal NX. Bueno, busquen acá esta huevona. Y también juega su Albion ahí. No, a ver, vamos a chequear, mira, sin hacer tanto. Sin entrar tanta hueva. Vamos a chequear. Quiero ver el nombre de su cuenta. Vamos a ver dónde está ahorita la tal. El NX8875. Hace 2 años, mira, me sale, video de hace 2 años, huevón. Me sale video de hace 2 años, huevón. ¿Cómo chucha se te ocurre defenderlo ese huevón? A ver. Me sale, a ver, Yene, ¿no? Yene X. A ver, vamos a buscar a la tal Yene X. A ver dónde está. Vamos a ver, ENX. A ver, vamos a ver esta huevada. Vamos a ver, ¿dónde está metida? Sin gremio. No dice Sex and PBE, huevo. Miau. 1.85. Ay, mira, matando bichitos. 1.57. ¿Qué es esta huevada, huevón? 23 de julio. Me sorprende bastante, ¿no? Que uno la acuse y que el otro lo defienda, ¿no? Aquí está la huevona. Sex and PBE. ¿Qué dice acá? Walling Bulwark. Será esa huevada, la verdad. Huevada, son caminos 150, huevón. 15, era que término de puro que huevón. Solo da lo mapa con 2 azules. Mira, mano, ahí está, mira. Sex and PB todavía se llama, ¿no? Medio raro, ¿no? Medio raro esto de acá. Qué interesante. ¿Qué será realmente, huevón? ¿Qué será realmente esta huevada? Vamos a ver un gremio anterior. Podrían chequear un poco más de dónde han salido realmente. Esta flaca, par de flacas, mujeres, no sé si eran mujeres, eran hombres, no sé, huevón, se pone... Ustedes saben que acá, señores, se cambian de edad, hacen cualquier huevada. Así que, bueno, seguimos, vamos a suponer de que son mujeres, pero no sé qué chucha al final será. Seguimos avanzando, mano, ya, seguimos, mano, aquí saca. Lo que deben poner es que no den fama y ya que dé un 0.005%, mano, puta, qué risa, huevón. El de Pivas está en el top 1 porque el dólar peruano te ha enviado gente de Pivas al World Boss. Ahí está, mira, que el dólar peruano... está enviando gente de Pivas al World Boss. ¿Quién es dólar peruano? Ahora vamos a chequear. ¿Quién es dólar peruano? Vamos a ver. Es un huevón. Ha colocado escrito bien. A ver. Acá está. Mira. A ver. ¿Quién es este huevo? Un tal de Pivas. Pivas 2. Mira. Pivas 2. ¿No? Así que mira. También 4.25 billones. Huevón. La mierda. O sea, este huevón llamado dólar peruano es el encargado de mandar a la gente allá. Ahí está nuevamente, Wailing Bulwark. ¿Será en voz esa huevada? Esa mierda de Wailing Bulwark. Dead Priority, ¿qué mierda es esa huevada? World Boss Police, mira, mataron acá a World Boss Police. No, sí debe ser así una huevada por ahí. Del World Boss. ¿No? Dimension Ammonium Keep. No, Pivas 2. No mira que es otro World Boss, huevón, que ni sé huevón dónde queda.
Nah, falta que es otra hueva de World Boss. Demonium Keep. Aquí está, es este World Boss, huevón, mira. Es este World Boss, mira. Entonces también acá. Este hecho de quién es, Dinoco. ¿Esta hueva de quién es? ¿Dónde está? Aquí esta hueva, Vittori. Hasta acá también está. ¿No? Hasta acá también está. Sí, es un World Boss, señores, al final. Es un World Boss, señores, mira. Seguimos, señores, con tremendo video. Aún no llegamos al Word, ¿eh? Aún no llegamos al Word, ni siquiera a la parte brava del disco, ¿no? A su madre. Este señor, esto es muy aparte. Salud, compañero Livenpayer, ese buen de Cristian es un estafador cuando estaba en un gremio aliado, mi líder Tazadar La Viva. Me contó que le vendía Silver barato solo para revenderlo más caro. El tal Tazadar es un tal Lord Shi que no sabía solamente, lo único que sabía hacer era arenas. Yo le di incluso permiso así para que sea mota así de las arenas. Y al final se fue todo especial, ¿no? Se fue, ¿no? Y Lord Shi, mano, imagínate que Lord Shi la veía, ¿qué será, mano? No quiero mencionar tanto esa hueva, ¿no? Y le banearon su cuenta de Lord Shi, lo banearon, ¿no? Por hacer remete. Todavía una vez vino acá a hablar diciendo que, no sé, estoy en un negocio acá de 10.000. Señores, tengan cuidado cuando escuchen un huevón hijo de puta dentro del Albion Online o de cualquier lugar que digan, yo tengo cierto negocio, puta, gano $10.000, $30.000, porque esa forma, escuchen bien, amigos, es una forma de a ti de embelezarte, de captar tu atención. ¿Ya? Es una forma de embelezarte, captar tu atención. Así como lo que son así las redes de mercadeo o estafas piramidales, Fusion, Pay Diamond, no sé qué otra hueva más, OmniLife, ProLife, ¿no? Toda esa mierda, huevón. O OneCoin, por ejemplo, ¿no? OneCoin así es un caso ya internacional que estaba viendo yo un documental de la DW, huevón. Ya, por ejemplo, ¿no? Te embeleza, ¿no? Diciendo, puta, yo soy así, al final no gana ni mierda, no hay nada, huevón, todos son humo, nada más. Recomiendo que vean el documental de la DW, ¿ya? DW en español, documentales de OneCoin. Escriban ahí, OneCoin. Miren esa mierda, huevón, para que se den cuenta de la clase de gente, porque hay gente, lastimosamente, que también incluso está viendo este video, porque yo también intento informarles, que no sabe ni mierda acerca de esto. Peor también, incluso hay así viajes de crucero, huevón, también tipo estafa piramidal, huevón. Deposita cierta cantidad para que tengas tus huevadas. No te metas nunca esa mierda, amiguito. Entonces acá el tal Lord Shi, una vez estaba ahí hablando, diciendo, no, sí, puta, mi gremio es esta huevada. O sea, o yo tengo estos negocios así, unos eventos así multimillonarios. Es para que te embelece, huevón. Para que tú luego caigas, le compres silver o no sé, le vendas silver. Y baneado, le banearon su cuenta al tal Lord Shi. Vamos a ver su cuenta. Este huevón de acá, vamos a ver. Vamos a buscar a Lord Shi. Debería estar acá. Vamos a ver, estamos revisando, gente. Ya. Este huevón. ¿Y cómo me consta eso? Ahorita te cuento. ¿Cómo me consta? Ahí está. Este huevón. Dice acá, ojalá. Ahí está. Baneado por hacer remete. ¿Qué hacía este huevón? Puras facciones. Y alguna vez ya conté esa huevada. Ya conté la historia de esa huevada y lo voy a hacer, intentar ser rápido. Yo estaba en Liverpool con mi gremio, todo bonito, nos fuimos a TED. Entonces había gente que obviamente ve mi canal, aquí hay bastante gente que ve estos gremios, de facciones, que están aquí suscritos, viendo toda la hueá que yo hago, o que digo, están atentos a todo. Y había gente de Bridgewash que tenían problemas entre ellos mismos. Entonces un grupito de Bridgewash se fue a Tedford también, a joder, nada más, a joder, ¿no? Entonces dije, ¿qué chuchas están acá? Ya, entonces entramos a su Discord, todo con mi gremio, con mi gente, incluso les ayudé en alguna cosa, la build, toda la huevada. No, porque estos no se ven ni mierda, de ZBZ nada, huevón. Yo ya venía de haber acá ganado con Blacklist, lo que era el Cristal, mi marco de Cristal ya está, entonces y otras cosas más, previamente otros gremios, Exodus, Orden Hospitalaria, ¿dónde chuche más estuve, huevón? Huevadas de ahí, en Surf también, Tidal también estuve, huevadas. Ya, entonces, yo tenía experiencia, entonces les ayudé en el Discord. Y en una de esas conversaciones estaba diciendo, no, mira, yo tengo así un mega negocio, toda la huevada, no, te quieren embelezar, te quieren hacer huevón, te quieren hacer caer, te van a hacer perder tu cuenta, huevón, salte esos gremios de mierda, huevón. En una yo le digo así, a todos ustedes, advertencia. Entonces tengan cuidado cuando un huevón venga a embelezarte, huevón, a captarte, huevón. Así te captan, huevón, y te cagaron. Ten cuidado, huevón. Yo tengo 35 años, huevón, yo ya tengo experiencia en esta mierda. Años. A mí intentaron también estafarme en mi juventud temprana, huevón. En mi primera juventud intentaron estafarme así, huevón. No, lo mandé a la mierda, pues obviamente. No, váyanse a la mierda. No, que si no eres parte de mi red de mercadeo, puta, eres un perdedor. Es que si tus familiares, que si tus propios familiares, tus propios amigos te dicen que no, eres un perdedor, huevón. Está la mierda, huevón. Entonces, lastimosamente, yo sí, algunos amigos, algunas amistades, incluso algunos familiares, yo tuve que mandarlos a la mierda. Porque, o me hicieron entrar, porque hacerme entrar a su huevada de red de mercadeo, huevón.
Nah. Gente de mierda, huevón, estafadores, huevón. No hay nada como el trabajo propio, tu negocio chiquito, tu emprendimiento, huevón. Eso está bien, eso está mucho mejor, ¿no? Pero esta huevona rata, no, acá, deposita la platita, huevón. Era concha de tu madre, huevón. Gente de mierda, huevón. En fin, entonces, en nuestras conversaciones dijo esa hueva que tenía un negocio y vino un venezolano, colombiano creo que fue, diciendo que, preguntando, oye, Empire, ¿tú tienes así familiares en la policía, en el ejército, así como intentando así sacar información, pero concha de su madre? Ya, sí, mano, sí tengo como mierda, así le dije, no, puta, sí tengo ahí, ya. Y así luego dice, no, yo vendo acá oro, yo vendo silver, así estaba diciendo el huevón ese. Nah, el colombiano mexicano estaba diciendo así. Nah. Imagínate, entonces, puta, ¿sabes qué? Ni bien yo escuché eso que dijo, que estamos vendiendo oro, y luego también hubo una pelea, nunca voy a olvidar esa huevada, acá en Crea y toda una huevada, el tal Lorshi de Lucerna, actual Tazadar, que está en Linkhurst, creo que sí en Linkhurst, ¿no? Hacían todo, era una mafia entera acá, todo acá en facciones, era todo un monopolio incluso, ¿eh? Porque se contactaban, eran amiguitos, ya todos a capear esta hora, tú esta hora, capear. Tengan cuidado, huevo. Entonces no peleamos, no peleamos ni mierda. O sea, qué raro, nosotros siendo Tedford, siendo más, incluso estando demorado media hora en maciar concha de tu madre, y al final no hubo pelea ni mierda contra acá Linkhurst, porque nosotros estábamos en Tedford, recuerda. No hubo nada, dije, ¿saben qué? Toda mi gente, mi gremio se sale, huevo. Ságanse de Discord, le dije a todos, ságanse de este Discord de mierda. Y lo dejamos, lo botamos al Discord. Nos salimos de Discord, éramos como, ¿cuánto en mi gremio? Éramos como 30, 32, creo que éramos en mi gente. Yo era el líder de gremio. Todos activos, Z83, 84, no sé, una hueva. Nos salimos. Gente así brava, pe. Entonces, ahora. Esa es la anécdota del Lord Shi, del tal Tazadar, de Lucerna, el actual, no sé, hueva. En fin, regresando a los comentarios. ¿Qué es acá? Ya, hasta el compré World Monastery, una locura esos jugadores sin vida, ¿no? Ya me contó el vendía 100.000 barato, ya. Ahorita vamos a leer el Word, ¿no? Vamos a leer, ya. Y acá ya respondí esa hueva. Dice aquí, el otro día andaba full por zona amarilla y me reencuentro con un men con un mamut de comando con una build super random, pero todo 8-4 Master Fist Full Spec y tenía 13 millones de fama. Ahí está, pe, mano. 13 millones de fama. Ahí es cuando te hace versionar todas las horas de juego que has invertido para que vengan un pochito, la pague esos tipos y tenga el sirve que no vas a conseguir. Ay, sí, ese es cierto. Eso es cierto, ¿no? Entonces es así. Entonces acá le dije, hay de todo. Siempre está el árabe dueño de pozos petroleros porque tiene plata, que quiere su set 8.4 Masterpiece. Y luego incluso vemos muchos de ellos siendo gankeados 8.4 en mi disco. Vamos al disco, señores. Vamos a esa huevada de Gucci Kills. ¿Dónde está, señores? Encontramos alguno de esos. Oye, señores, la verdad, esta huevada acá del Discord es una pendejada, huevona. Mira, por ejemplo, mira acá un 8.4 y qué raro, ¿no? Mira. Vamos a ver acá, yo estaba comentando acá hace unos días, ¿no? Un pendejo sobre todo de un cierto gremio. Un tal Drapton 9 acá. Ahí está, ¿qué digo acá? ¿Qué mierda hace? Eso es RMT, concha su madre, a ver quién. Ahí está. Un tal Upandub Immortais. Vento 8.4. Ya, nuevamente arriba. Nuevamente Vento, el mismo huevón. Up and Up de Immortais. Nuevamente 8.4, muerto, huevón. Gankeado por un tal Googly Mugly y Urico. ¿Dónde me era vacío esta hueva? En las nieblas. En las nieblas se lo hacía un tal Up and Up. No, Up and Up. Se llama ese huevo. De mierda, huevón. Vento, Immortais. Nuevamente 3, mira, Bravo. No, ahora sí es un tal llamado Bravo 82. ¿Quiénes son esos huevones? Ya que ese comentario hay una acá ahorita. ¿Qué chuchas son, huevón? A ver, vamos a chequear, vamos a chequear acá. ¿Quiénes son para que vean? Un tal Bravo 82. Vamos a buscar al tal Bravo 82, señores. Bravo 82, ¿quién es este huevón? No sé cuánto este video está durando, señores. Que dure lo que dura la mierda, huevón. ¿Quién es este huevón? A ver, Immortais, huevón. ¿Cómo se...? Mira, 17 millones esta fue, huevón. Ahí está, mira cómo se muere, huevón. 23 de julio, en una corrupta. ¿Cómo sucede esta huevada? Mano, ¿tú estás bien? Amiguito, ¿tú estás bien? What the fuck? Ladrón de veterano. HCE. Oye, ¿qué es esta huevada? 17 millones. ¿Cómo se llama el otro huevón? Up and Up, ¿no? Up and Up. Vamos a ver. Up and Up. También Immortais. 2.6 billones. Matador de bichitos también. Full bichitos. ¿No? King Nightfall Abbey. Mata, sí mata, pero lo hacen. Acá se murió. En la Nightfall Abbey. En la Dungeon de las Nieblas. ¿Cómo ocurre esta huevada? Mano, en serio, es increíble. No creo que se remete. ¿Qué será? Pero es el chico millonario, ya. Es el chico millonario que hace la hueva.
Ya, como ya que mencionar ese comentario, quería que vean cómo a veces, ¿no? Todo es lo que ocurre, ¿no? Ya, entonces regresando a los comentarios, yo creo que éxito en la campaña, éxito en la campaña, yo me uno a la campaña, el fin se acerca, XD, ya está, ¿qué más hay acá? Se dice que ese gremio vende en silver. Mira, ¿qué dice? Carrañones, dice, se dice que en ese gremio venden silver que usa para subsidiar. Mira, este de acá es gracioso, ¿eh? Que usan para subsidiar causas benéficas en los cerros de Perú. Ellos ayudan a niñitos en la calle para hacer un lugar en el Perú. Vamos a hacerlo como Alejandro Toledo, ya, mira. Se dice que en ese gremio venden silver, que se usa para subsidiar causas benéficas en los cerros del Perú. Ellos ayudan a niños en la calle para ver un lugar del Perú mejor. Hacen hasta campañas para sembrar árboles y apoyar a no hacer videos como este. Así como Alejandro Toledo. Y luego viene Elian Carp y que dice ¡Y! Puta, qué risa, weón. Hoy, ¿qué estoy haciendo? Hoy es tarde, 1:31. Hoy, quien haya llegado a este punto del video, señores, felicidades, ¿eh? Felicidades. Obviamente toda esta hueá es falso, pe mano. ¿No? ¿Quién será este huevón, mano? Lo dejé ahí porque está gracioso, huevón. Normalmente yo hago esta huevada, que luego acá, ocultor sobre el canal, vete a la mierda, ¿no? Pero lo he dejado más ahí, su comentario de especial, pero no. Y acá yo le respondí también, ¿no? Es más falso, huevón. Qué increíble, huevón. ¿Qué tal, gente? Ahí yo quiero agregar algo muy importante, siendo las 3:37 de la tarde. Ya he dormido un ratito, me he despertado, sigo editando ahí. Y respecto a lo que acabamos de ver, yo recuerdo claramente que aquellos que acusaban a este huevón, por ejemplo, del Macurdi, lo decían al Macurdi, que fue baneado también, ¿no? Sale en la portada del video anterior a este, que lo acusaban de que bueno fuera, ¿no? Ya, dinero para tu familia, para que lo mantengas, porque están tan necesitados, ¿no? Pero igual, aún así, huevón, aún así, ¿no? ¿Qué es lo que hacía este huevón? Compraba regalitos o mantenía a su venezolana, a su colombiana con ese dinero, pe, mano. Para su entretenimiento, era su dinero, pe. Para su entretenimiento del Macurdi, ¿no? El Kurdi, mano. Para esa huevada, ¿no? Imagínate, pe, mano, qué vergüenza, ¿no? Como claro, pe. Como no puedes ganar el corazón de una mujer con verdaderos sentimientos, o verdaderos actos así de amor, no, pe, la plata, pe, mano. La platita manda hoy en día, pe, huevón. Mira cuánto streamer hay en Kick, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto streamer hay en Kick, mano? La plata, pe, huevón. La plata, pe, huevón. No puedes, pe, mano. Tu esencia, con tu propia esencia, no puedes ganar el corazón de una mujer, pe, huevón. No puedes, pues, nada. Tienes que estar ahí metiendo, colocándole la plata ahí, la platita, pe, la platita manda ahí, no pendejos, ¿no? Así, pe, mano. No puedes, pe, no puedes tocar ni siquiera una guitarra, huevón. ¿Qué pasa? Puedes tocar una guitarra, huevón. Nada. Ahí viene la facilona y uy, pe, mano, caes rapidito, pe, huevón. Así, pe, mano. Así es, mano. Ahora sigo editando lo demás. Increíble, que ahí está. ¿Qué dice acá? Pero si Jacob es chino, ja, ja, ja. Esos peruanos le dan un poco de libertad y hablan pura pendejada. Ahí está, mira. No, o sea, que sea chino o no, o sea, está bien, pe, mano. O sea, qué chucha, huevón. A ver. El tal Jacob Blue, ¿no? Mira, yo incluso, o sea, se nota que si es chino, ¿no? Ya sea chino o no, puta, o sea. Vamos a ver. Yo también mencioné esa huevada. Ahí está. ¿Dónde está? Chul Gentleman, ¿dónde está? Aquí está. Jacob Liu, ahí está. Jacob Liu, chino. O sea, ¿será chino de verdad? No lo sé, sinceramente. Vamos a chequear, mano. Puede ser que sí. A ver, supongamos, señores, en el caso de que sea chino. A ver, que sea chino, o sea, de China. Pero realmente así, asiático, de China, experto en lo que es DDoS y toda la huevada, ¿no? De China ya está en su búnker operando, ¿no? Con un mierdero de cuentas, un huevo de celulares. Imagínate así. Y simplemente sabe español o hace creer de que sabe español, ¿no? Porque ahorita vamos a ver incluso, hay un video, what the fuck, hay un video incluso, huevón, que no lo he puesto en programa para verlo. Ya, pero ya que hemos llegado al tema de Jacob Blue, vamos a ver ese video, ya, déjame ver, acá lo pongo, un momentito, ¿dónde está ese videíto? ¿Dónde está el videíto, mano? A ver si lo encuentro, ¿dónde está el video, mano? A ver, ¿dónde está? Ya lo encontré, huevón, a ver. Este video de acá, vamos a chequear este videito de acá, vamos a ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que podemos sacar de este video? ¿Qué es lo que podemos aprender de este video? Vamos a ver, dice acá, aquí está el tal Jacob Blue, hace 8 meses, un video de hace 8 meses, que dice acá, 29 de septiembre del 2024, Albion Online. ¿Qué dice acá? Escuchemos, a ver, vamos a analizar esta huevada, subimos lo que es el audio del escritorio.
¿Qué dice acá? Acá está el tal Jacob Liu, está en Priori, ¿qué se llama así? Priori, no sé, ¿qué dice acá? Aquí hay un tal Habab, un tal Joker TK9, un tal Tekashi, un tal Dark 076, Fake Archer, que está acá un tal Poshi. Se lo mandé a Pochi de que no estaba cobrando. Si quiere. Escuchemos, a ver qué podemos sacar de acá. A ver, hace 8 meses. ¿Qué tú tienes el nombre en ruso? A ver, ¿qué dice acá? Swifties, aquí está Swifties, ¿no? Poshi, Sea Sky Fraternity, Jacob Liu, ¿no? Ahí está. Jacob Liu, a ver, seguimos. Por mi personaje. Ya le dijo que por qué tiene ahí su nombre en ruso, Kalashnikov, dice Jai, dice. Hola, dice. ¿Y por qué tu perfil entero es ruso? Por mi personaje. ¿No les parece eso curioso? A ver, está. Es que mira, en el chiste, la historia simple. Tenemos un amigo que juega con Albion con una rusa. Y él dijo, Oh. la conquisto. Y se puso el nombre. Oigan, se cancela, no puedo ir soporte. ¿Por qué? Desapareció mi ser. De acá, bueno, no están ahí en el World Boss, lo de Este siempre, soporte. ¿no? Parece, ¿no? No sé qué le pasó, no sé si se lo prestó. Oh, vamos más tarde, no la hagamos más difícil. 1 hora más tarde. Dice, I am good mood today, dice. Está de buen humor hoy día, dice Jacob Blue. ¿No? Chino. Sí, hermano, yo prefiero que tiren ping de nuevo y ceder mi lugar a otro. Es tarde ya, hermano. Quizá otro pueda aprovecharlo. Aquí en el chat dice un tal Dentaliov, Kyle al Discord, Poshikun XD, Well, 73, yo no sé qué está hablando. La cosa es que están ahí en el World Boss, ¿no? Y ahí ven un habló ahí en el mapita. ¿Ven ese habló que está ahí? Entonces ahí están haciendo, limpiando, haciendo la fama, el RMTP mal. Acá los chinos, señores, son expertos, ¿eh? Ya, si este huevón del comentario que acabamos de leer dice que este Jacob Lube es chino, supongamos que es chino, mano, entonces estos huevones están expertos ahí metidos en esa huevada. La compra y venta de cuentas, la compra y venta de Silver, todo lo que saca el World Boss, dándole así rondas y rondas y rondas al mapita para hacer el World Boss, el RMT, toda esa huevada. Mira, acaban de volver a downear a la parte de Sea Sky y no veo ningún rata ahí. Aquí entre estos dos están hablando muy amigables. Estoy grabando por si acaso. Voy a bailar. Se Kalashnikov nos saludó. Nos dijo, hola. Kalashnikov es muy social. Tengan en cuenta eso. Les transmito. Le pregunto. Ah, mira. Ahí está, mira. Dice, es yes, dice, ¿eres chino? Sí. Todavía hemos confirmado que mismo dice, dice que sí. Entonces, imagínate, huevón. Nada. O sea, le colocó ahí RMT, el report RMT Live Empire, coloca este huevón. Mano, huevón. Lo que no sabe el tal Jacob Liu, quizás no lo sabe, es que yo tengo así medio rasgos chinos también. Imagínate, porque acá en Perú vinieron japoneses, chinos, ¿no? También vinieron los africanos, los negros, los blancos, los españoles, acá de todo, mano. Acá en Perú es un lugar de mucha sangre, de mucha raza, huevón. Ya. Y yo tengo antepasados tanto españoles como chinos, también indígenas, y hasta negros creo que también hay. Ya. Pero más que todo, chinos y japoneses, huevón. Así que, mano, si tú estás metiéndote acá conmigo, tú, pedazo de mierda, Jacob Blue, bueno, no sé si me entenderá, huevón. No sé si me entenderá. Prácticamente tú podrías ser un primo lejano, huevón. De esos 1.300, 1.400 millones, un primo, o sea, imagínate, mano, es un versus de sangre, huevón. O sea, solo un chino podría ser el padre de un chino, mano, así de simple. El chino Live Empire. Ya, ¿qué más? A ver, seguimos. Le entraron un grupo de pelea a Sea Sky. ¿Grupo de pelea de quién? Black Panthers. Sí, están gankeando acá. ¿Puedes transmitir eso? Ahora me estoy... I love Taiwan, dice. Bueno, Pablo está más para allá, yo estoy aquí. En esa vez creo que estaba con la campaña de Taiwán y toda la hueá. Aquí está, Pochi está acá en el punto con el Kalashnikov y el otro de Sea Sky que es Algo más importante que podemos Lo está hacer, haciendo no sé. de apoyo. Muy Pero te digo, A ver, ¿qué más? o sea, es que ellos limpian la pool muy tranquilos y solo hay Nada más, creo. un rata. Dice que ahí se pregunta. De casi no sé qué hueva. Y yo están hablando. Ya.
está ¿No les coordinado. parece? No, esto yo lo podría mandar al soporte. La verdad no sé por qué. Porque lamentablemente el soporte en español, tal como le dije al soporte en inglés de Albion, yo no confío en el soporte en español, huevón. ¿Por qué? Porque hay gente, incluso lo vimos alguna vez, del gremio anterior de la ILUES, se llamaba, creo que Pandora, moderador, mano. Moderadores hay de Pandora, moderadores de Cule y ahí, mano, en el soporte, huevón, ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo confiar en la huevada en español, huevón? Ya, ¿cómo confiar en el soporte? Entonces, yo prefiero el soporte en inglés, huevón. Y eso, no sé, hace 5 años me ayudaba más, ahora, puta, no sé, huevón. Entonces, yo no confío en el soporte en español. Entonces, no sé cómo este video podría servir de algo, huevón, pero bueno. No, sin el lío. Pero te digo, aquí, o sea, Por huevo. Es que... La cosa es que Ah, están ahí hablando, conversando, y no sé qué otra huevada más pasó acá, creo que se fueron a pelear, no sé. Se fue el tal Porsche a ver el ¿qué es esa huevada? Sí, Sky Fraternity, mira, puta. Mira, aquí ya, Bueno. ya se dan Sí, Sky Fraternity, ¿no? todo y mis Lie of the Downs, ¿no? Un tal Kalashnikov. historias en la esta. Mira, Ahí está todo, sí, Sky, mira, ¿quién están ahí? Vamos a ver sus Dichos, nombres. no, él. Vamos a ver sus nombres, vamos a ver sus nombres. Bien. Que sean claritos. mira, Hay un tal ANRG, hay un tal Valentín, ¿no? Mira, hay un tal Valentín. Un tal Antlo, Molemelec y Shia, ¿no? Un montón de gente ahí. Sí, Sky Fraternity, mano, ¿verdad? Chingo, huevón, ahí está, mano. sí, porque este es el único que está... Ahí está. Este es el que la... es el único que está molestando ahorita. Así es, Sky. Mira, One Fisto, un tal C0N Live, un tal Patos 842, un tal Tutucas, un tal... Pero mira, como botcitos se mueven para hacer el RMT. Ahora, ¿cuál de ellos se habrá pagado? ¿No? O sea, estar sacando el LUD, el SIDE para... venimos nosotros y venderlo. de repente soluciona uno que es el... Era mi alter. Es increíble, la verdad. Voy a... Desde que Quiero ver algo. Walter, no se toma. Eh. Ya, bueno, todo un video ahí entero. En fin, dejamos esa hueva. Dejamos ahí. Solamente quería ya confirmado por el tal chino. He dado acá algunos datos importantes. Ya, mira, ya poco a poco se me está yendo la voz y ni siquiera he llegado al Word, huevo. Ni siquiera he llegado al Word. ¿Qué me dice acá? ¿Cómo se los reporta a esos mafiosos de mierda? Ya, ahorita. Ya, esa es una muy buena pregunta. Se les reporta yendo, por ejemplo, cuando hemos ido a la parte de su mapa. Ya, es la parte de su mapa, por aquí, le das clic simplemente en su nombre, ya, le vas a dar clic en su nombre, estos buenos que están aquí o por acá, y le das ahí, coloca acá, aquí reportar, ¿no? Le pones acá, por ejemplo, vamos así se le reporta, viene para acá, justo cuando están ahí, tomas una captura de pantalla y envías la captura de pantalla o el clip o el video al soporte para que lo reporte por estar ahí de SCAOS, RMT, por ejemplo, suponiendo que esto sea acá, denunciar acá, colocas acá, ¿visto, no? Denunciar. Vamos acá, colocas RMT Scouting, por ejemplo, ¿no? World Boss, listo, denunciar. Y ya está, le das al clic de denuncia y te sale el correo incluso al soporte. Listo, esa es la forma de hacer eso. Entonces, regreso acá, a ver ya, los últimos comentarios. ¿Qué más dice acá? Ese tal Pescafichados, ese RMD se lo puede confirmar porque yo era amigo de él. Pero usa un alter para hacer RMD. Nunca me lo dijo directamente. Es gracioso porque él es de España y casi siempre se le va la luz. Cuando estábamos en Discord siempre me decía, Paco, se me va a ir la luz, joder. Si se le da la luz puede que esté de ilegal viviendo en una mazmorra que ni para pagar la luz tiene, pues, la verdad, mano. La verdad. ¿Qué me dice acá? Ese archivo es un buen HC Play, yo lo conozco. Dice, hola, pero no tanto como la gente de Tureme de RMT. Entonces, porque acá ya empezó a venir acá la gente, ¿no? Viene un tal H Germajo, ¿no? Entré a su huevada de canal, tiene videos que es su último gremio, están ahí en una huevada de... Están en Chul Yanema, creo que está, o en CSK, creo que en Chul Yanema, ¿no? Pendejo, ¿no? Rata debía haberlo bloqueado de una vez al canal, ¿no? La rata de mierda esta, ¿no? Vamos a aprobar siempre, ocultar su canal. Bueno, pues, mano. Fuente de... Ese tal mango de sol puede seguir saliéndose con la... Otra vez comentario ese medio sarcasmo, también, mano. Me hiciste reír, pues, mano. El mismo mango sensual, mira, el mismo mango sensual. Puta, qué risa, huevón. Así se ponen a veces así con perritos, huevaditas, ¿no? Para hacerse los bonitos, hermano. Como te dije, así una de las tácticas es embelezar a la gente, pero en fin. ¿Qué es un World Boss? Ya. Entonces acá, mira. Este es el mensaje y acá acabo, señores.
con los comentarios y vamos a ver el Word. ¿Qué habrá en el Word, mano? Ahora sí, señores, vamos a ver qué me escribió, vamos a analizar oración por oración qué es lo que escribí y terminamos con el Discord, que ese es bomba. Lo del Discord es bomba, gente. Ya. ¿Qué dice acá? Próximo video será cómo gankear a la gente. Bueno, sí, reportar. Ya, también. Puede ser también. Y revisen los comentarios de quién se arrepienten y lo voy a borrar. Ya sé, molestaron, no, pobrecito. Nada, ya. Jacob Luke, rinda cuentas. Lindo el video hecho en inglés de mi causa que tomó la ICTA. Señora, este video de acá, que está en el primer comentario fijado de este video anterior a este, van a poder ver en inglés toda esa huevada. Entonces, si no has entendido, huevón, ya, si no has entendido, míralo, huevón, en inglés, huevón, en inglés, vamos a ver, ¿dónde está el video de mi causa? Revisa ese video, huevón, para que no te quede dudas, huevón. Vamos a ver, vamos a chequear acá rapidito nuevamente. Ya, vamos a chequear rapidito nuevamente. El video se llama Albion's Biggest RMT Guild Xbox. Entonces acá mi causa los expuso a todos estos huevones. ¿Ya? De un gremio no sé de qué ser, los expuso, cuánto gana en toda la huevada, mira, ya todo, incluso él lo hizo por adentro. Yo podría entrar con un alter, manito, a su gremio, uno de varios de mis alters, le hago subir fama así rápido, por un buen tiempo, luego me entro así, me hago todo el loco, entro, es más, me cambio la voz incluso, ¿eh? Y ya está, estaré ahí, con ellos ahí. Y sacaría toda la huevada que hacen y preguntaría, ganaría su confianza hasta como para ser oficial, huevón. Pero eso tomaría un tiempo, mano, me demoraría como mierda, huevón. Y no me da el cerebro, a la juega estoy haciendo este video, mano, muriendo, sufriendo, huevón. Ya, no me da la vida, huevón. Ya, no me da la vida, huevón. Ya, no me da la vida. Entonces, revisen ese video, ya, por favor. Ahora sí, señores, leemos este Word de acá. ¿Qué dice acá? El enemigo de mi enemigo a veces es mi amigo. Vale, vamos al lío, dice. Los de gremios y Sky no están dirigidos directamente por los chinos, sino por un grupo de jugadores que controlan su comunidad de forma bastante peculiar. Sus nicks son Taco de Frijol, Brenstram, Vangans, Christian, Mortex, Okata, imagínate, Mortex, Okata. Estos 5 manejan el gremio a su antojo. Ya fueron disbandeados una vez por mí junto con Dalius, que de hecho no quería que los chinos formaran parte de ese World Boss en la guerra contra TLM. Terminando esa guerra, el ex gremio Angry Vultures los volvió a disbandear. Sin embargo, recurrieron a sus aliados chinos, quienes no descansaron hasta retomar el World Boss con constantemente daiveo y bombeo. Cuando terminó esa guerra, temían que su HQ en GMK estuviera en peligro. Y ahí es donde entran QLID y Upside. Chucha. Ambos gremios fueron comprados, no con silver, sino con dinero real. A cambio, les permitieron usar el World Boss cuando quisieran siempre y cuando los protegieran. Tú estuviste, así estuve en QLID, y te pudiste dar cuenta, o solo es que revises varios de esos jugadores estuvieron en CS:GO, coincidencia, ¿no? Así es. Porque Upside y QLID tenían los territorios en Martlock al comienzo porque ellos no atacaban a iFury directamente. Todo esto es una red de mafias que están ocultos desde el servidor de Asia y Europa. Mira. La coalición de alianzas IMA más Rekip enviada por MAGA, Make Albion Great Again, con el objetivo de tomar todos los territorios a las 00, 02, 04 UTC, ya que estos territorios les pertenecía a MAGA principalmente. Una vez cumplido ese cometido en cuestión de semanas, a CS:GO les tocaba defender el territorio en GMK y Baines. Como no sabían hacer ZBZ y la mayoría de sus miembros eran ratas T4, se dedicaban exclusivamente a destruir Hideouts, HO, en esos mapas, mientras Upside principalmente los defendía en ZBZ. ¡Ay, la mierda, huevón! Actualmente los gremios de su alianza solo se dedican al World Boss en CS:GO y TG. Mientras tanto, los True Gentleman, TG es True Gentleman. Mientras tanto, los gremios como Timo y el resto son en realidad alters o amigos de los chinos que les pidieron ayuda para no perder sus World Boss y territorios. Antes de todo esto, CS:GO estaba siendo atacado por los Swifties, porque ellos mismos empezaron a topear y diviar su propio World Boss dentro de la alianza. Fue ahí cuando me llamaron para echar una mano en ZBZ. Tras meses de pelea, conseguimos ganar y estabilizar el World Boss y ellos nos daban acceso al World Boss sin problemas.
aún no se notaban rastros claros de RMT, hasta que empezamos a ver que ciertos jugadores de Caerleon, como en Martlock, estaban en ese gremio. Jugadores que sabíamos que hacían RMT como Jarcore, Rasurresfade e incluso Hyper Junior. Seguimos acá. Christian, que fue ex oficial en el gremio TG, True Gentleman, antes de todo lo de C-Sky, logró quedarse con el gremio gracias a esos contactos. El líder original de C-Sky era Mars, un jugador ya retirado, pero con muchos amigos dentro del staff de Albion. Chucha, esto ya, mira, dentro del staff de Albion, un tal Mars, ¿no? Entonces acá está el SBI viendo este video, señores. Pucha. Y ojo, aún no llegamos a la parte bomba, señores, a la parte bomba de este video, que es al final, lo voy a dejar con broche de oro, la verdad. Ya, la cosa que sí, para mí realmente lo más grave de todo, ya, tú puedes vender, hacer tu huevada, que ya, vamos a ver al que lo involucra al tal Mortes, huevón, ya, que lo involucra al tal Mortes, huevón, ya, y eso ya sí recontra grave, huevón, acá sí ya viene con temas legales, huevón, en fin, ¿qué dice acá? Incluyendo al top 1 de fama del juego, curiosamente, aunque fueron baneados, sus cuentas volvieron como si nada. Te lo digo sinceramente, no me caes bien, pero me entretiene el personaje que... y ellos me caen incluso peor a su madre. ¿Qué dice acá? Actualmente sus naps, no aggression packs, son con mandatory, por eso no se divean entre Warboss Morgana, Yadisvan y un grupo de rusos que al final terminaron comprados. Esta mafia controla más de 4 Warboss en zona negra y 1 en zona roja. El RMT que manejan es muy sistemático, tienen una isla llamada Banco Colombia. Y aunque dice que todo lo mueve en Silver bajo la excusa de que son re-equips, sabemos que su ingreso diario es de 120-150 millones y todo va directo a sus bolsillos. Hay más jugadores involucrados, pero los principales son los que ya te he mencionado, están arriba. Concluyo, haz lo tuyo, dame eso. Por nada, tengo más y más pruebas próximamente, proporcioné más, pero discreción. Ahí está Mortex, que ya lo vimos hace un rato. Pivas. Dice acá, al finalizar la guerra todo se vuelve FFAA. Entonces tengo rumores de que 1312 quiere venir por nosotros y Maga. Ya, ¿qué más dejo acá? Acá está el KK4 Christian. Dice, dígame cuándo esté libre para seguir hablando sobre el HO. Hoy a las 18:06. Un tal, mira, NZ6, huevón. NZ6. Por el momento no, bro, le respondo. Oye, esta huevada. NZ6. Yo sigo leyendo, mano. Yo sigo leyendo lo que está acá, la verdad. Yo sigo leyendo. ¿Qué es esta huevada? NZ6, huevón. Por el momento no, bro. A su madre. No, repito, vamos a repetir esta hueá que está brava. Silencio nomás. No digas nada. Tenés como 6 topos. Yo tengo los nombres y todo. Estoy dentro de eso. O sea, te digo quiénes son, pero no digas cómo lo sabes ni nada. Quédatelo para vos y tomar tus decisiones. Quiero hacer Warboss, pero ellos están empeñados en que no puedas hacerlo. Entre ellos, o sea, se tiran entre ellos. Mira, acá están un tal Lexus, Neo, Recon, Vengeance, BSM, Jarjore, ¿qué es esto? Catán, KK4, Christian, Mote 12-13-8, Pato, huevón. ¿Qué más está leyendo acá, huevón? Lexus, Neo, Recon, Vengeance. Mira, ¿qué es esto, mano? Y acá está, dice, topé en la reunión, pues, dice acá. No se ve esto tanto, huevón. Dice, voy, dice. Chucha. Básicamente los staff te estaban jodiendo desde hace rato con alters de C-Sky. Tengo los nombres de cada uno. Son del staff que te vendió el gremio. Cada vez que sacas Warboss, lo saben y lo mandan por ahí. Para que no puedas hacer nada. Por eso los chinos se conectan cuando salimos a Warboss. Arkin no tiene nada que ver. Jarjore está, pero no está metido. Él está en su bola. Los que te quieren molestar son los staff y un par más. Y te cuento todo esto porque el objetivo es hacer Warboss y nada más. El resto no me importa. Llevo jugando al juego desde que salió Free to Play. Esta cuenta que tengo es la quinta y la tengo que subir ya que otras me la banearon y no hay nada mejor que el Warboss. Por eso básicamente ellos son mis amigos, pero si vas a joder una actividad en la cual voy, te tiro la data para que podamos lidiar con todo esto, chucha. ¿Qué más? Mira, está Catán, helicóptero, huevón. No es suficiente que yo sea el mejor. Todo, mira, aquí está. Ahí está, huevón. ¿Qué es esta huevada? Shinobu, Ripley. Ahí está, mira, hasta sale Ripley Sullivan, huevón. Ahorita vamos a ver eso, ¿eh? Está Ripley Sullivan, vamos a ver.
Catán dice, mira, 26 de diciembre de 2024, dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Vamos a dejar las cosas claras. Yo ya no quiero saber nada de World Boss. Ahora quiero estar chill porque me quemé a administrar un gremio y World Boss y esas estupideces y además ya mis prioridades en la vida cambiaron. Sé que el Neo filtró el otro servidor y esas cosas por... No hay nada malo de lo que lo haya escrito en ese Discord, solo está lo de topé en la reunión. Pero lo dije en broma, es obvio lo que iba a pasar. Los demás miembros del staff que sigues rateando y diviando es por netamente contenido. A nadie le interesa recuperar nuevamente World. Por mí, párate, me da igual. Y ya me fui de CSky para que no haya más malentendidos, ya que yo solo estaba en CSky para ratear y matar a Swifties, no por otro motivo. Solo hay una cosa que sí es que voy a mantener, y es que al Neo no lo voy a dejar hacer nada, así que Neo está en parte o algo por el estilo, lo voy a dar la orden de bombear o matar tu parte si es necesario, lo siento, pero no tolero más al Neo. Isla Banca Colombia. O sea, acá estamos viendo Isla Banca Colombia. ¿Qué más acá? Isla de Banca Colombia, Caerleon. Ahí está Montes, mira Montes, huevón, su cofre que hice acá. Montes, huevón, ahí está. Primera prueba nuevamente. El tal Montes, señores, quiero que lo banes, hijo de puta, huevón. 47.7 millones. ¿Qué más acá dice? Montex. Ahí está. 243 millones, mira. Mira estas huevaditas. ¿No? Y hasta acá hay un mamut incluso, ¿no? Huevaditas, ¿no? 243 millones, en fin. Bueno. Me quedo sin voz. Nuevamente, Montex, mira ya. Montex, nuevamente. Ahí está Montex. Mira, todo lo de Montex, huevón. Todo lo de Montex, ahí está. La rata de mierda. Uy, acá hay bastantes nombres, huevón. Mira. Is my World Boss. Test Alliance, please ignore. 1 Mauri 1. 8 tacos de frijol. Este sí está bien escrito. 8 tacos de frijol 8. Arc Arens. Ves MRT R rata NN. Cosmic. The Sale. Mira, ahí está. Todo que está a mano. Registro de permiso de acceso. Ahí está. Kotsomir, Honorio Venus, Dakaras Tistian, Lars, Mikaf, Minazuki, Pato 842, Powerman Fire, Swepti Gryffindor. Aquí están todos, mano. Albion Online, mira, incluso le da permiso a Albion Online, Don't Trash Talk. Mercenary Company, el tal Albion Online. ¿Qué saca el tal Albion Online, huevón? Este como alianza parece, ¿no? O como gremio. Albion Online, cuida. Uy, esto puede ser, huevón. Puede ser que sí. Nos Venatores, please speak, mamá. Mira, acá CSky Fraternity. Mira, acá está CSky Fraternity. Aquí está. Mira, Vengeance, Benberry. Estos son nombres. Sagorulco, Solván, Apaches, Pato Niño, Huetamen, Banco Colombia, Albion Online. Albion Online, esa alianza se llama Albion Online. Copropietarios, Catán, Mortex, Banco de Colombia Oficial. Constructor, ahí está. Todo lo de la isla, mira, 8 tacos de frijol, 8. Así, mira, este está mejor escrito. 8 tacos de frijol, 8. 8 tacos de frijol, 8. Acá hay otro. ¿Ves MRTA? Ahí está. De pibas, huevón. Mira, huevón, ahí está. ¿Qué más hay acá? Sí, Sky Fraternity, Vengeance, ahí está, Vengeance. Lo que mencionó creo que al inicio, ¿no? Sí, lo que mencionó al inicio. Vengeance. No. Acá dice que chino, toda la huevada, ¿no? Este jugador estuvo años en CSky, ¿no? Ahí está, Vengeance. Ahí está. ¿Qué más? Lobe 76 también, mira, de Albion Online. Se refiere a este, ¿no? CSky, varios años, ¿no? Ahí está, Lobe 76 debe haber estado en CSky, ¿no? Ahora está en Albion Online. No, ahora está en Albion Online. Le dio permiso al gremio entero. Albion Online el gremio. No. Ahí está, CSky, curioso gremio en el que está. Así es, curioso, muy curioso. ¿Por qué? Porque ese bebón del tal Albion Online es el jefe que dice acá, the only player in the world to reach. Este huevón para aquí, a veces cuando yo salgo a hacer mis sorteos, este se pone a mi lado, este huevón. Sale ahí con su murciélago, este se pudre en silver como mierda, huevón, ¿no? ¿Cómo lo habrá obtenido? Chucha. Dice, si te pones a buscar cada uno de esos nombres que están en esa lista, pertenecen casi a todos, así es que estuvieron en gremio como en culería, Upside, hasta pibas, así es. Esta gente maneja de manera muy sistemática todo. No me caes, pero dame show, dice. Chucha. No, es suficiente con haber leído todo esto, suficiente con colocar... Es que esto para desmantelar esta huevada, no, el tal morde, todo eso, es
todo un trabajo que la verdad, puta, a mí ya me ven los ojos, huevón. Ultra mega reporte de Mafia RMT, está a su madre, huevón. Seguimos entonces. Entonces, señores, para terminar, hemos visto los nombres de todos. Yo me voy a enfocar en este momento en solamente un huevón, un hijo de puta. Ya, en solamente uno especial. En el tal Mortex, ¿no? Mira acá los comentarios que ya leí. Por ejemplo, este huevón de acá, tirando mierda, insultando a la gente, ¿no? Insultando a la gente, ¿no? Este huevón insultando, no, puta, debería haberlo baneado, huevón. ¿Qué chucha se creerá, huevón? La verdad, es todo un huevón. Acá está el video, acá están las flacas, ¿no? La flaca leí hace un rato. ¿Qué más? Este huevón también tirando mierda, imagínate, está tirando mierda, huevón. Ya. A ver, señores, acá sí se viene, ¿eh? Acá se viene, ya. 27 de julio 25. Si Sky le hace los puntos de fama PvE a los top 1 a cambio de 10 cupos para sacarles skin. Anónimo, porfa, que me conocen ahí. A Kool-Aid ID igual se lo hicieron. Quieren decir que ellos también promueven todo. Pibas y Kool-Aid ID les dan 10 cupos para sus skins y ellos les hicieron el PvE. Sé los nombres de los personajes. Mortex es Katan, uno de los oficiales del gremio. Quizás lo viste en Kool-Aid. Este es el mismo pata que mandó el correo, creo. Lo viste en Kool-Aid ID Pibas. Shirokan también es oficial de esos gremios de World of Warcraft, porque prácticamente es la misma hueá, me menciona acá. Veganberry es top 3 de fama en el server, también está con ellos. Veganberry, Shirokan, Veganberry. Los 10 cupos se los reparten entre los oficiales, gente que no tiene ni 5000 de kills ni fama PvP. Conozco todos sus secretos, pero los top 1 son incapaces de hacer su fama por su propia cuenta. Quiere decir que también promueven todo. En este momento, señores, ¿quiénes son el top 1? Vamos a ver acá. ¿Quiénes son? Y acá, señores, sí, la parte brava de esta huevada. ¿Quiénes son? Pibas, huevo. ¿Quién fue el mes pasado? Kool-Aid ID. ¿Quién estuvo en Kool-Aid ID haciendo World Boss? Puro World Boss RMT prácticamente. Ya lo sabía, hermano, sin que me digan, huevón. Yo ya lo sabía. Este hijo de p de acá. ¿Dónde está este huevón de acá? Mortex, que ahora está en pie. Señores, yo creo que todo lo que acabamos de leer, señores, es evidencia suficiente, hermano, para decir que este Mario Mortex hace RMT, huevón. Señores, así de simple. Yo creo que sí, ¿o no? A ver, ¿qué dice el chat? Háblenme, manos. Escríbanme. Hay quien se atreve a comentar algo que sea en contra de lo que justo acabamos de ver, man. ¿Quién se atreve a defender al tal Mortex? La flaca, la tal, no sé qué huevada, hasta que lo defendía, ¿no? Ah, chucha, mano, ahora ve. Ah, chucha, ¿qué pasó? No, ahí está, va uno, Mortex, ¿dónde está? El top 3 de fama, ¿no? ¿Quién más? ¿Dónde está? Veganberry, ahí está, este también, ¿no? Veganberry, van dos en Pibas. ¿Quién es el líder de gremio de Pibas? La Sanjamán. Manito, quise acá, Foguete dice. Manito, ey, filo de ey, mano, ¿por qué que no se te traduzcan bien esta hueá de acá? ¿Y será cierto o no será cierto eso? Lo que acabamos de leer. El tal Lob76, que pertenece a Albion Online. Este huevón, Albion Online. No, Albion Online. Qué curioso, ¿no? Cierto, me mando, qué curioso. No. Qué curioso, manito. ¿Por qué tienes acá los 76? 29, mira, 29.4 billones de fama PvE. Chucha, mira, este huevón tiene 21, mano. Uy, manito. ¿Se acuerdan de ese video cuando a un negrito lo agarraron así unos policías creyendo de que, no sé, este huevón era delincuente? Pero al final era agente del FBI, huevón. Entonces yo estoy ahorita así, huevón. Me siento así yo también, de esta manera, huevón. Ah, mira, mano. ¿A mí qué me decían? Jolly Vampire RMT, ¿qué? Ah, chucha, mano, mira, después de haber leído todo eso, manito. ¿Nada? ¿Qué dice acá? Repolly Vampire RMT. Ah, mierda, mira, mano. Chucha, mano, huevón, manito. Mira, mano. ¿Cuántos del SBI estarán entrando acá? ¿O cuánta gente random estará entrando solamente para ganarse con el salseo dentro de este gremio? Ah, chucha, mano. Ya todo va entonces cuadrando, señores. Regresamos al Discord para terminar esta huevada. Para terminar, ¿qué me dice acá? ¿Qué me dice también? ¿Qué dice acá? Pero estos unos son incapaces de hacer su fama por su propia cuenta. Quiere decir que también promueven todo. Upside también es snap de ellos, les ayudan a cuidar su World Boss, porque ellos no hacen ZBZ a cambio de dejarlos entrarse fama a veces. Chucha. Y acá yo que digo acá, mira, ¿se acuerdan del tal Mortex, el rancio random de mierda de mi ex gremio ahí, que empezó a tirar mierda de la nada? Así, pues, mano, este huevón. Hablando en español, yo cuando todos estábamos hablando en inglés, mano. Y yo sí, puta, me volví loco ahí, huevón. O casi me estaba volviendo loco, ya, de verdad. Listo, esto es más turbio incluso. Confirmo que el tal Mortex está dentro de... ¿Qué dice acá? Uy, mano, esto ni lo voy a leer. Incluso le dije
a uno de los líderes de Kool Aid para que lo que y hasta 100 millones de silver les iba a regalar, pero no lo hicieron. Ahí, claro, o sea, me compara mis 100 millones de silver que yo iba a dar, mano, con todo esto que estos huevones están pagando, huevón. O sea, puta, no cubría, huevón, obviamente, ¿no? ¿No? Chat Mamá me dijo que necesitaban a su farm de fama paper. Ah, Chat Mamá, señor, ahora sí se viene lo bravo. Si viene lo recontra bravo. Lo que voy a enseñarles a continuación, señores, ya que no he podido leer esa palabra, cosa brava, la verdad, cosa bien brava. Confirmado entonces por mi parte que, aparte de hacer remeter el tal Mortes, aparte es no voy a leer eso. Tengan cuidado de cualquier huevón que quiera defender a esos hijos de que hacen World Boss, que van a terminar, hijos de puta que hacen World Boss, que van a terminar. Relacionado obviamente el tema remete. Si armo bien todo esto, se lo paso a Dross. Y ese huevón con su gente se encarga de lo demás. Pónganse a tirar mierda, Dross. La verdad, ponte a tirar mierda a Dross, huevón. A ver, corre donde Dross, mano. Y dile algo a él, huevón. No sé, mano, no creo que veas este video, Dross. Pero que si alguien de la gente de Dross está viendo esta huevada, señores, ya. Ahora, ¿por qué yo estoy mencionando esta huevada acá? Vengo para acá. Justo tuve que taparlo más esta huevada. Porque vamos a la parte bomba. ¿Qué es esta huevada? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa huevada? ¿Qué hice acá? Primero, entonces, a un tal... El tal Mortex, vamos a ver acá, ¿qué dice acá? Mortex, ¿ya? Mortex, en el gremio de Kool Aid empezó a escribir mierdas, ¿no? A tirarme porque yo, ¿qué me está respondiendo? ¿Yo qué dije acá? Le dije acá, bro, kick Mortex and I give and sell you 100% for sure, dice. And I sell you 100% for sure. O sea, le enseñó, creo que yo lo estaba enseñando. Era una Astral Masterpiece de 950 millones de silver, el tal I Am Poor Help, así es su nombre se fue dentro del juego, también en el Discord también el mismo nombre creo que tenía. Estaba pidiendo que a mí a cada rato me pedía comprarlo, yo decía, ya mira, si lo que quedas a Mortex, te lo vendo, huevón. E inmediatamente Mortex, ¿qué hizo? Respondió con esa captura o con esa fotito, ¿no? Que la verdad, 100% sospechoso de que este huevón pertenezca a esa red de... Y no voy a mencionar lo demás, va a seguir. Y acá el Mortes colocó, mira esto de acá, huevón. Ya, incluso voy a taparlo más esta mierda, huevón. Y empezó a colocar ahí toda una basura. Ahí está el tal Ripley Sullivan. ¿Qué más? Otra acá, mira acá. Ares, mi reclutador de Ares de Kool Aid. Este es su Discord, Ares XBT. Ya, también mira, tuve que tapar toda esta huevada. No le dije acá, oh, Mortes Cool. Mortes Cool, what the fuck, XD, he's a fucking retard. You need info about World Boss. Dice, le pregunto a este huevón. No, y acá, aquí está, mira, acá está. ¿Qué dice? Mortex supplies our World Boss. Be nice to him. He is cool. Imagínense, señores, que el tal Ares, mi reclutador de Kool Aid, diga que este maldito, que no puedo decir la palabra, que empieza con P y termina en no, porque si tú me compartes esta clase de material, aparte tú de ser un huevón que se remete, estás metido dentro de esta pendejada. Nah, que puta del grave, pe mano. Nah. Entonces, señores, se dan cuenta cómo, no sé, qué clase de enfermo mental de mierda está compartiendo esta huevada. Si incluso lo estaba haciendo dentro del gremio, en el chat del gremio de Kool Aid, del top 1 la season pasada, hasta los mismos moderadores tenían que borrar sus huevadas lo que colocaba el imbécil este. ¿No? Ahí está. Entonces acá, mira, siendo defendido por Ares. Luego que dice acá, Evil Chat Batman, también acá, Tydrons, el otro jefe de Kool Aid. Le decía, oye, bro, kick Mortens. Nuevamente esa huevada, ¿no? Me dio a mostrar acá a mí. Y yo sí la captura de pantalla, mira acá, esta huevada. Y le digo, bro, what the fuck, he's uploading NSFW content. No, what the fuck, le digo a Chat Batman. Y Chat Batman, ¿qué chucha me responde? What the fuck, le digo así, ¿no? How much is to kick him from Guild, le digo, del gremio Kool Aid. Lo invitaste, yo le dije. Tú lo invitaste, o sea, Chat Batman lo invitó al Mortex, huevón. ¿Cuánto le estará pagando en dinero de verdad, pe mano? Aquí dice acá, we need that group, we not kicking our fake farmers. Chat Man no quiso quiquear a Mortex, huevón. Mira toda la mierda, huevón, que hay ahí, huevón. Esta huevada, señores, es grave, huevón. Aparte de ser RMTero, este hijo de puta, vendedor de silver, también está, mano, yo estoy seguro, estoy seguro, huevón, que está también metido en otras pendejadas graves, huevón. Querrá ser el graciosito de tal Mortex, ¿no? El graciosito quería hacerse, huevón. Entonces, señores, ¿quién se atreve? ¿Quién estaba defendiendo a este huevón de Mortex? La flaca, ¿no? Es que no sabía eso. ¿Y qué es lo que decía? Regresamos, señores, a los comentarios.
Uy, me olvidé de mencionar acá el tal Matayo, el baneado dentro del juego. Mira, tal su nombre está como otra hueva. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Quieres quitártelo de encima? Dile que lo vas a reportar por compra de cuenta, porque esa cuenta él la compró, esa cuenta es comprada, porque era una mina y la vendió de una mina. O sea, ¿qué mina que? ¿Matayo es argentino? Medio raro, ¿no? Que se llame Matayo y hable así. Matayo no era del norte de Colombia. Y la vendió. Y ese mongol la compró y remetearon en Mortens. Te digo porque era del Discord de HCE, de Nosotros XD, editado. Dice ahí 2 de noviembre del 2024, 4:20 de la tarde. Mira, 2 de noviembre del 2024. No creo que sea mentira. Debe ser Matayo, weón. Debe ser. ¿Qué será, pe huevón? Ya, ahí está. Que responda, a ver, que respondan esos huevones. Bastas X 4Q parece flaco, no sé si era flaca de verdad. Dice, ese Catán es un sim que hace RMT. Catán. ¿No? Mortex. Solo para comprarle nitro a la chica de CSK y Trulema sobre todo. Ya, ¿quién chucha se atrevía a que dice? ¿Cuántas mentiras en tu comentario? Jamás me compraron. ¿Quién se atreve a defender, huevón? Nada. ¿Cómo chucha te atreves a defender? No lo conocen, pe. No, seguro conocerá la parte bonita, pe, ¿no? La parte bonita, o será del mismo Mortes intentando defender. ¿Qué chucha será? Uno de sus alters será. Nada. Señores, esto de verdad es increíble, huevón. Acá puedes verlo claramente en anuncios. Toda la hueá que está acá. A ver, ¿qué es esto, mano? Para terminar ya, para rematar toda esta huevada. Y más, ¿qué tal Vengeance? Líder de CSK con Jacob Blue y Christian. Ahí está en pibas, ¿no? Tal Vengeance. ¿No? Aquí está. Ahí está. ¿Qué es esta huevada? Su alter, un tal Talishara. Ahí está su alter, CSK. ¿Quién eres acá? Mortes. Aún haces conte, pregunta ese huevo. Chucha. Abril del 2024, día 14. El tal Catán dice Mortex. Le pregunta, ¿no? ¿Quién eres? Contesta Mortex. ¿Aún haces content? Pregunta todavía. Mira, una captura de pantalla del día 14 de abril del año 2024, el año pasado. Su Walter, ¿no? Talishara, ¿no? Decía Sky Fraternity. Debe tener más. ¿Sí? Parece que, bueno, acá lo reportaron también. Y el África, no, bueno, pues le da igual, ¿no? Le da igual a África, no, bueno, pues no le importó. En su tiempo reportaron, pero bueno. Dijeron que son los líderes de gremio. Bueno, al final, señores, yo quiero que ustedes saquen todos ustedes sus propias conclusiones. ¿Ya? ¿Qué más dice acá? Es real lo que dice el documento, te explico. Ellos vendieron el gremio, el World Boss, que no es nadie, por sirve de dinero real. Como lo hicieron mandaron a todos a pasarse a otro gremio, el de comprador. Entonces hicieron ver como que disbandearon, pero era un plan para robar al que pagó con dinero real. Ahí está. Luego reabrieron y todos se pasaron de nuevo a CSK y el que pagó con silver y dinero real, ese sí se quedó disbandeado sin gente que sepa hacer World Boss en su gremio. Básicamente estafaron o le vendieron humo a alguien que pagó con dinero real, con la ilusión que le iban a entregar el World Boss y el gremio. A la mierda, man. Entonces, señores, yo quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones, huevón. Ya. Ahí está el video, ¿no? Mira, aquí está el video, weón. ¿Quién se atreve ahora a defenderlo, señores? Y ahora sí, creo que me despido. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, si quieres ver otra parte de lo que se sigue, no sé, mano. ¿No? Si hay más evidencia, parece que dijo que se iba a enviar evidencia. Señores, por fin terminé de editar este video. Muchísimas gracias. Si has llegado hasta acá al último viendo todo el video, no te olvides de también dejar, si deseas, participar en el sorteo que haré en el próximo directo. Hasta ahora no hago, van 3 videos, pero hasta ahora ni un directo. Deja tu nombre de Albion Online para que participes en el sorteo. Ustedes ya saben que yo sorteo huevaditas, ¿no? A ver qué, aprieto la letra acá. ¿Cuál es? Esta no. Esta acá. ¿Qué tengo acá para dar? Mira, acá, León, Olympus, ¿qué tengo en Olympus? Tengo acá huevaditas, ¿no? Ahí está, mira, huevaditas para darles, ¿no? Sorteo. Ya, a veces le doy así. Ya, entonces, señores, eso sería todo. Muchísimas gracias. Que le vaya bien a la gente que es chévere. A los que tengan que ser baneados, ojalá que los baneen pronto. Ya, con esto es suficiente, creo. Se lo dijo Live Empire. Chao.